Buenas noches, Alillaku, Yamayllaku, Huajipanicuna, y Shumaglia Shakayamurgoiki, Ali Shakayamurgoiki, Yapaikikuna. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a la sesión número 4 de Quechua Central. Ya vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy, siendo las 8:09, ¿ya? Eh, Bueno, antes de empezar, me disculpo por el día de ayer, ¿no? Mil disculpas a cada uno de ustedes. Sé que nuestra actividad estaba programada para viernes y sábado, ¿verdad? Justamente ayer designé a un compañero, pues, para que pueda trabajar con ustedes, ¿no? Pero del mismo modo, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Vamos a repasar a ver qué hemos aprendido ayer. Ya si aún hay dificultad o debilidad, pues vamos a preguntar, ¿no? Preguntamos, podemos sacarnos de duda. Bien, a los que no me conocen, ya soy el maestro Martel Veramendi Sandy, ¿no? Que justamente está pues promoviendo este trabajo, ¿no? Con ustedes para poder superar nuestro dominio en quechua, ¿no? En quechua central, ¿ya? En el aspecto oral, en el aspecto escrito. Creo que más debilidad tenemos en el escrito, ¿no? Entonces ahí vamos a enfatizar mucho más, pues, para que nosotros podamos ir avanzando, ¿no? Poco a poco nuestro nivel. Ya como ya sabemos, el quechua, pues, prácticamente a estas alturas ya está normado, ¿no? Ya está normado. El gobierno anterior, pues, quiso anularlo, ¿no? Quiso anularlo, quiso derogarlo en este caso, pero eh, muchas organizaciones se unieron, ¿no? Yo también fui partícipe de esa protesta, de esa marcha y, ¿no? Fuimos a defender, ¿no? Nuestros derechos en este caso. Entonces, frente a ello, pues, se logró en este caso, hacer que se retroceda el gobierno, ¿no? Hicimos, pues, que anule esa amenaza, en este caso, en relación a nuestra lengua originaria, a las lenguas originarias, porque estaba afectando a todo, ¿no? A todo el Perú. Pero seguimos trabajando en este aspecto, seguimos trabajando ya cada día para mejorar, ¿no? Y de igual modo, mi persona también se sigue preparando, se sigue capacitando, pues, para ir mejorando quizás la estrategia para enseñar quechua, ¿no? Que no sea aburrido tampoco, que muchas veces si entramos a un curso y no nos gusta, a veces entramos por obligación, ¿no? Entonces, creo que ustedes están aquí para aprender, para mejorar, ¿no? Por eso yo les decía siempre, ¿no? Preguntamos, hay que hacer preguntas, si no entendemos, les voy a explicar con
bastante paciencia. Y la paciencia es lo que me sobra a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajo con niños pequeños, ¿ya? Entonces quizás esa es una de mis virtudes mías, ¿no? Pero estamos acá, ya no quiero hablar solo. Buenas noches, llame Illaco, Alillaco, Alillaco, Pani Silvia. A ver, Imanol Tajquicanqui. Silvia, buenas noches. Dina, Nilsa, bueno, Nilsa ya me saludó hoy. ¿Cómo está Silvia? Jorge Elvis. Buenas noches, buenas noches. Alichaca y Alillaco, Pani, Alillaco. Ya, si no sabemos qué he hecho en castellano, pues ya no hay ni modo, ¿no? Ni modo. No hay problema. Estamos aprendiendo, ¿no? Vamos a Yes, Lumag pagas, aliyam se kay dice. ka, dinam ka no. Dina. Maipita kanki, Pani Dina. San Marcos markapitam kanira. Ah, San Marcos. Aquí no honga chari, allá pa, azka, wawin sikuna, yana san sikuna cha, elga kayamon, y say, wangari ari. Bien, buenas noches. ¿Cómo estamos? Wauhi Elvis, Yameillaco, Gomelinda, Yameillaco Pani, Alillaco, Elvis, ¿cómo Allí estamos? pagas, chico. Allí keika. Ali, llame, Imanita, Yakish, Huyakan, Ari, se rimainiki, Imanita, Yakishko, Kushikushko, Manchakashko, Puñunashko, Kekanki. No, keika, kushi kushi. Ah, ya, Chico. uy, chicos, hay noche Kashun, Ari, ¿por qué vamos a estar tristes, no? Creo que ya la mayoría de ustedes están en su cama, ¿no? Están en su casa, en la comodidad de su casa. Y el horario es adecuado para trabajar de esta manera, ¿no? Están con sus equipos, con su celular o laptop por ahí, ¿no? Entonces, busquemos la facilidad para trabajar, ¿ya? Muchas veces quizás no van a poder ingresar ustedes, pero para ello vamos a grabar, ¿no? Vamos a realizar la grabación y ustedes lo pueden volver a ver, el video, las sesiones, ¿ya? Muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestra actividad. Si no hubiera preguntas, a ver, alguna pregunta, alguna duda, vamos a empezar entonces. A ver, ¿alguien quiere preguntar? ¿Tiene dudas? De alguien es su primera vez también, quizás, ¿no? Porque esta semana se han ido incorporando más, más colegas, ¿ya? ¿Quiere saber la Alila, mecánica? alila chuyako. Alin Hola, hola, buenas noches. Dígame, maestra. Buenas noches. Profesor, está muy bien lo que va a grabar porque a veces yo sábado y domingo no tengo tiempo porque tengo que hacer muchas cosas, pero cuando voy a mi colegio ya en las tardes tengo tiempo. Justamente lo que va a grabar, por favor, lo compartiría por del primero, del segundo, del Sí, sí, tercero. De así es. ayer justamente, ¿no? Porque se iba la señal, viene la señal acá, entonces cuando yo voy a mi colegio, ahí sí hay internet, entonces ahí adentro estamos en la sala de cómputo, ahí sí hay, por favor. Listo, no se Ay, ay, preocupe. la chancalla. Todas las sesiones van a ser grabadas. Sí, lo de ayer me disculpa, porque ayer el maestro quizás parece que no pudo grabar la sesión de ayer, ya, y eso pues, mire, yo les prometo algo, la sesión de ayer yo lo voy a grabar para ustedes, o sea, lo voy a hacer una sesión, una grabación especial para ustedes, ya, eso lo voy a poner como sesión número 3, ¿ya? También tengo otro video relacionado a la actividad que trabajé ayer, tengo un video, ¿ya? Voy a buscarlo, voy a editar bonito, voy a agregar algo más por ahí y se los voy a compartir, ¿ya? Ese es mi compromiso por lo de ayer. ¿Alguien Ay, ay, más? ay. Ya no hay, ¿no? Ya no hay preguntas, ¿no? May tapu kayamoy, ari, tapu kayamoy. Pregunten, tapu, ¿no? Tapu yamoy, tapu kayamoy. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra actividad. Bien, voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirma si es que se ve o no se ve. Ya está. Ahora sí. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve? Excelente. Perfecto, profe. Listo. Ya, creo que la plataforma Zoom es más estable, ¿no? No es como el Google Meet. Más estable. Vamos a trabajar ahora. Muy bien.
Comenzamos entonces. Nuestra sesión número 4, ya, esta es la sesión número 4, ya. Vamos, en esta sesión vamos a hablar un poco sobre la mecánica de evaluación, ya, cómo nos evalúa, en este caso, el Ministerio de Educación, ya, cómo nos evalúa. Entonces, vamos a ver el aspecto de la lectura nada más, ya, porque si lo hago los dos me voy a demorar más. Bien, vamos a empezar entonces recordándoles siempre, por favor, ya, gestionar sus audios, en este caso, si es que hubiera ruido, ya. Micrófono ikita upitsinki. Au, allapa waicho rima kayamuptin, allapa asikoyaptin, au, micrófono ikita upitsinki. Kapchinki, ¿no? Apaga su micrófono si es que hay bulla. Si no hay bulla, normal, usted hable lo que quiera, ¿ya? Nada más. ¿Quieren participar? Levantan la mano, ¿ya? ¿Quieren escribir? Escriben en el chat. No quisiera estar bloqueándoles, ¿no? Para que no puedan activar su audio, ¿ya? No es mi forma de trabajar. Cada uno gestionamos nuestros audios. Muy bien. Miren, aquí les presento la evaluación, es una evaluación modelo que se tomó el 2021, ¿ya? En esta parte, ustedes cuando van a realizar su examen, ¿ya? Aquí van a llenar sus datos. En esta parte van a llenar sus datos principal. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Chaupin Quichuacho, Ñawinchay, Kellegay, Yachaita, Tapunapaj. Dice, escribe en quechua central, ¿no? Todos tus datos, en este caso. En este caso, para medir, ¿no? Para medir tu nivel, tu aprendizaje de quechua, ¿ya? Esta es la escritura este es el examen de escritura. Rellega y achaita tupunapaj, dice, ¿no? Para medir tu escritura, tu dominio en escritura. Taita Shuti, en este Taita Shuti, ahí en los casilleros, ahí vas a llenar tu apellido. Porque Taita, ¿qué es? Taita es papá, ¿no? Entonces, ahí vas a llenar nombre de tu papá, ¿ya? Taita Shuti, Shuti es nombre. Entonces, el nombre de tu papá que llevas ustedes, tu primer apellido, ¿bien? Luego a la derecha tenemos Mama Shuti. Shuti nombre, Mama es mamá. Entonces, acá el nombre de la mamá, o en este caso se está refiriendo al apellido, ¿no? Al apellido materno. Es letra por letra ahí lo coloca, ¿ya? ¿Qué más? Shutikuna. Ya, Shutikuna. Miren el Shutikuna. ¿Qué observan en el Shutikuna? ¿Qué observan ahí? Vamos a insertar un cuadrito. Ya vamos a empezar ya. Vamos haciendo, pero trabajando. Shutihuti, dice Shutikuna, se refiere Shuti nombre, ¿ya? Y luego viene Kuna, ¿ya? Recordando siempre acá. Miren, Shutikuna. Hombres. Nombres. Por eso, recuerden, ¿por qué dice nombres? Porque aquí este pluralizador Kuna nos está indicando que debemos escribir nuestros nombres. ¿Ya? Recuerden que esta expresión es pluralizador. Shuti kuna. Nombres. Shuti nombre, kuna es un pluralizador. Nombres. ¿Ya? Esta regla se cumple para todos los sustantivos. ¿Ya? Shuti kuna. Muy bien. Ahora sí. Luego tenemos UGEL. Ya ahí sí está en castellano. UGEL. Número. ¿Qué UGEL es? Colocan el UGEL. DNI. ¿Ya? DNI. También colocan el número. Bien, acá dice Aikachao, en este caso es el código, ¿no? El código en este caso de la fecha, ¿no? De la fecha. 2020, ahí está 21, solamente está 21, aquí tendría que poner la fecha del mes. En este caso va a ser julio, ¿no? 07, y el día también, ¿no? Por ejemplo, 17 de 07. Ya colocan en lo Aikachao, ¿no? En cuánto estamos, dice, ¿no? En cuánto, ahí ponen los datos. Datos del evaluador, abajo vienen los datos del evaluador, ya, nombres y apellidos del que te va a evaluar, en este caso. Aquí no tienen que llenar nada. Bien, ese es el primer dato que tienen que llenar en su examen, ¿ya? Luego pasamos a la siguiente, en este caso, siguiente grupo, que viene a ser el texto, ¿no? Esa es la parte de la lectura, comprensión lectora. Entonces, la comprensión lectora viene, en este caso, un promedio de 5 párrafos, 4 párrafos, ¿no? ¿Ya?
este examen, justamente lo he copiado del modelo que les compartí en el grupo. Ahí está. Entonces la pregunta que dice, Qillqayta ñawinchay. Lee el siguiente texto. Ñawinchay es el verbo leer, ñawinchay. ¿Ah? Leer. Nikur, luego, después, es un conector. Tapuy kunata, kutichi. Luego responde las preguntas. Tapuy, tapuy es pregunta. Tapuy kunata, preguntas. Tapuy kunata, kutichi. ¿Ah? Responde. ¿Cuánto vale este grupo de preguntas en este caso? Vienen en dos grupos, ¿no? Uno de lectura y el otro de escritura. El primer bloque vale 8 puntos. ¿Ya? 8 puntos vale el primer bloque. ¿Por qué 8 puntos? Por esta razón, ¿no? Este texto tiene 4 preguntas. ¿Ya? Primera pregunta, segunda, tercera y cuarta. Cada uno vale Ishkai, ¿no? Ishkai. ¿Ya? Cada uno vale 2 puntos. Solamente usted tiene que marcar una sola respuesta. Yo no entiendo por qué lo hacen así, ¿no? 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, pero en este caso dice alternativa 0, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. Es como decir A, B, C o D. ¿Ya? Algo así. Entonces aquí, como verán, todo es quechua, ¿no? Lamentablemente todo es quechua. Entonces, para entender las preguntas, para entender las alternativas, tenemos que saber el significado de esas palabras y de esas palabras que están conjugadas. ¿Ya? Cada palabra, cada oración está conjugada en un tiempo, así como en el castellano, ¿no? A veces está en presente, en pasado, en futuro. Entonces, todo ello debemos nosotros conocer para poder comprender el texto. ¿Ya? Vamos a entonces, ¿qué más? Hay que conocer también, dice, en este caso, para entender la pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que la actividad pasada hemos trabajado. Los pronombres interrogativos, ¿no? Los pronombres interrogativos. Imanir, ¿ve? Imanir, ima, imano, ¿ya? Maipita, maicho, los pronombres interrogativos. Entonces acá viene, vamos a leer el texto, ya, lo voy a hacer rápido, no me quiero demorar acá, ¿ya? Me quiero demorar porque debemos trabajar, en este caso, el uso de los sufijos y vamos a reforzar los adjetivos. Bien. Patsamamaga, wasinchikmi. Nishpami, nimushra taita Papa Francisco. A ver, ¿quién se anima a traducirme esta parte? Levante la mano. A ver, ¿quién se anima a traducirme la primera parte? ¿Alguien puede? Ya, si no puede, no hay problema. Si no puede, no hay problema, ¿ya? A ver, ¿quién me traduce? Maestro, Pasión. buenas noches. Yo le puedo decir, Vamos, hermano, adelante. dice, el Papa Francisco ha dicho que la tierra es nuestra casa. Eso es lo que entendí, profesor. Usted es lince, ¿no, hermano? Sí, profesor. Muy bien. Patsamamaga wasinchikmi. Ah, Nishpami nimushra taita Papa Francisco. el Papa Entonces, Francisco, hasta ahí, ¿de quién está hablando? ¿Quién, del y Papa, del justamente, Papa Francisco, de quién se tratará este texto? ¿No? ¿De del quién Papa, creen que va a hablar? del De la Papa, madre tierra. La madre tierra, Ya, efectivamente. sí, vamos a hablar de la madre tierra, pero ¿quién, o sea, quién dijo, Es el no? protagonista. el Papa ¿Quién Francisco. es el protagonista de Papa Francisco? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque acá, miren, abajo también está, ¿ve? Papa Francisco, ¿ya? ¿Habrá más abajo? Vamos a buscarlo, ¿ya? Más Francisco habrá, ¿ya? O algún otro con otro nombre puede estar también, ¿ya? Entonces, al toque, si ustedes ya dominan quechua, le dan una ojeada así, general. ¿Con qué finalidad le van a hacer eso? Con la finalidad de identificar qué tipo de texto es esta, ¿no? ¿Qué tipo de texto me están presentando? ¿Ya? Es para eso.
Otra finalidad es, por ejemplo, para saber, ¿no? En este caso, eh, ¿de qué me va a hablar este texto, ¿no? ¿De qué tema me va a hablar? Entonces, acá, al inicio nomás, ustedes dicen, Patsamamaja Wasinchikmi, Nishpami, ni Moishaga Taita para entonces, para ustedes, a ver, ¿qué tipo de texto será este? ¿Qué tipo de texto será? Dice en castellano, el Papa Francisco Narrativo. comentó, dijo que la tierra es nuestra madre. Ya dice en castellano. Narrativo. ¿Ya? Será narrativo, Texto informativo. informativo, ¿no? Puede ser un texto de opinión también quizás, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir identificando el tipo textual, ¿ya? Por ejemplo, si dice, por ejemplo, si este texto inicia, por ejemplo, ¿no? Kunai shikarga, huk marcacho, atska ashmakuna. Say atska ashmakuna, say chokay kayargan, ay parla kuy kayargan, ¿no? Rima pa kuy kayargan. Yapan kuna, ay wayanampaj, mikuy ashig. Entonces dice, ¿no? En un bosque había muchos animales que estaban conversando y dialogando para ir a recolectar alimentos. Entonces, si el texto empieza de esa manera, ¿ya? Entonces ahí al toque me doy cuenta qué tipo de texto es, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de texto sería? ¿No? Un cuento, ¿no? Sería un cuento, un texto, en este caso narrativo, un Narrativo. cuento, un cuento, ¿no? Entonces, si es un cuento, me concentro, ¿no? Ya es un cuento, entonces voy a empezar. Identifico los personajes, ¿no? Identifico de qué se va a tratar ese cuento, de qué se va, ¿no? ¿Cuál va a ser la historia? ¿Cómo finaliza el cuento? ¿Ya? Si estoy en básico o intermedio, en lectura o escritura, ¿no? Con calma, oración por oración. No se desesperen en este caso, sino con calma, así como la estoy haciendo ahorita, ¿no? Primera oración, hay punto, ahí nomás. Trato de comprender esa parte. Luego me voy a la segunda oración, o a la segunda, en este caso, ¿no? Lo que dice, ¿no? Patsa mamaga, mamanchikmi, ni mushrapis, paiwanmi kawanchik. Ya dice, la tierra es nuestra madre, ¿no? Diciendo, paiwanmi kawanchik. Dice, con él o con él, en este caso, convivimos, ¿no? Entonces se está refiriendo a nosotros, ¿no? A la relación que tenemos nosotros con la tierra. Vivimos con, ¿no? En ella, ¿no? Paimi Watamanchik. Paimi Watamanchik. Ah, Watai. Me puedo confundir ahí con amarrar, ¿no? Me puedo confundir. Pero ya también les comenté que en este caso en quechua tenemos palabras contrastivas, ¿no? Como Watai y Watai. En este caso, si está con doble vocal, es, ¿qué es? ¿Es un verbo de qué? De criar, ¿no? Es un verbo de criar. Watai. Y si es Watai con una sola A, amarrar, ¿no? Entonces, eso tenemos que diferenciar. Paimi Watai, ¿no? Watamanchi, ¿no? Watamanchi. Dice, ¿no? La tierra nos cría, ¿no? En este caso, nos hace crecer, ¿no? En ella. Ashmamanchi, ¿ve? La tierra es nuestra, en este caso, nuestro alimento, ¿no? Nuestra madre, ya que nos brinda todo. Ojlamanchi, ¿no? Nos abriga. Profesor, disculpe, Dígame. disculpe que me corte, profesor. En Guatay, donde usted dice tiene dos sinónimos, mayormente se le dice Uywakushu, Ya, o en quechua central se dice Guatay. claro, mira, el criar, en este caso, el watay, bueno, es un término que se le ha añadido para criar, de forma general, para criar, ¿no? Para criar un niño, para criar un animal, ¿no? Si tú dices uywakushun, estás refiriendo solamente a los animales. Pero también su sinónimo es ashma, ¿no? Ashma. Sinónimo es, ¿por qué sinónimo? Porque es su variante, ¿no? Ashma o uywa, ¿ya?
Pero el verbo watay es directamente para criar, ¿ya? Para criar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿O le genera más problemas? ¿Ya? Ya está bien, profesor. Ya. Ashmamantik. Pitah Ashmamantik. Pregúntate, ¿no? ¿De quién está hablando el Papa Francisco? De la Madre Tierra. ¿Ya? ¿No? Pachamamami Ashmamantik. Nos cría. Ojlamantik. Verbo ojlai. Ojlamantik. Nos abriga, ¿no? Nos brinda calor. Tukuy, mikuy kunata. Nikur, tukuy imakunatapis gomanchik. Tukuy, variedad, ¿no? Variado, o sea, nos brinda una variedad de mikuikuna, en este caso de alimentos. Y después, tukuy y makunatapis gomanchik, nos brinda y nos da de todo, ¿no? Nos da de todo. Gomanchik significa nos brinda, nos da. Sigue hablando de la tierra, ¿no? Punto seguido. Ichanga, kanan watakuna, Patsamamata, mana ricanchik. A ver, ¿quién me traduce ahí? Rapidito. Itzanga, dice Itzanga, kanan watakuna, Patsamamata, mana allimi ricanchik. Alguien que sea intermedio avanzado. A ver, Dina, vamos Dina. Me voy a atrever porque no soy más que principiante, creo. No se preocupe, maestro. Ya, Itzanga kanan watakuna patsamamata mana allimi rikaikanchik. Creo que dice, en estos tiempos no estamos mirando o cuidando bien de la tierra. Listo, maestra, No lo estamos excelente. mirando. Excelente, como dice que no sabe. Sí, exactamente dice eso, ¿no? En estos tiempos, no lo estamos tratando bien a la tierra, ¿no? En este caso. Entonces, por ahí ya me voy haciendo idea. Ah, ya sé a dónde quiere ir, ¿no? ¿A dónde está direccionado el texto? ¿A dónde está direccionado el texto? Entonces, más o menos está direccionando a que reflexionemos, ¿no? De que reflexionemos sobre nuestra relación con el medio ambiente, con la tierra. Ya, por ahí está apuntando. Paita gangratan chikmi. Paita gangratan chikmi. Lo estamos contaminando, dice, ¿no? ¿A quién? A ella, paita. Pitah paita, Pachamama, ¿no? Tierra. Gangrata y canchikmi. Wagay kachinchikmi. Verbo wagay. Y matah wagay. ¿Qué es wagay? Llanto. Estamos haciendo llorar. Wagay kachinchikmi. Estamos haciendo llorar. ¿A quién? A la tierra. Sigue hablando de la tierra. Chaimi, por eso, dice, yuta kunata, ¿ya? Yuta kunata rurashga, patsa mamaga, mana chikur, nana chikur, ¿ya? Nana chikur, entonces, de esa manera, al nosotros hacer en este caso, yuta, ¿no? O sea, estamos haciendo cualquier cosa en este caso, ¿no? Estamos realizando cualquier actividad, ¿no? Y estamos haciendo, pues, que la tierra sienta dolor, ¿no? Patsamamaga, nanachikur, ñakakur, dice, ¿no? Está penando. En este caso, está llorando, ¿no? Con esa pena, con ese dolor. Wagaikan, está llorando. Por ejemplo, esta palabra wagaikan, ¿no? ¿En qué modo está conjugado, ¿no? Está llorando. Presente, pasado, futuro. Entonces, todo ello tenemos que identificar para comprender nuestro texto. ¿Ya? Está llorando. Llapan mana allí rurangan chikwan. Está llorando por todo lo que hacemos, por todas las cosas negativas. Mana allí rurashan chikwan. ¿Ya? Ñogan chikga, nosotros, patsa mamata, kikin chikpatanao, yuta ricargunchi.
¿ya? Nosotros estamos tratando la tierra como si fuera nuestro, ¿no? Como si fuera nuestro, pero no es solo nuestro, ¿no? Y Maitapis Ruragonchik. Bueno, dice, hemos hecho, ¿no? Allá dice, desde hace tiempo, ¿no? Imai dice, desde mucho tiempo, ¿no? Imai Tapis. Washargonchik Pitsu, no lo estamos defendiendo. Ya, Washai es el verbo defender. Washargonchik Pitsu, no lo estamos defendiendo. Yutan Kunata, Shongunchik, Ruashgan Raikurmi, ya. Profesor Martel, Dígame. Washargun Chikpiktu, ahí no sería en vez de pis, la S, la K de kilo, Washargun Chik Piktu, Pitsu. Piktu o Ah, ya, sí, Pistu. Pitsu. Ya, ahí nomás sería, ¿no? Washangangun Chipitsu. Bueno, acá en este caso se refiere, este es una negación, es un sufijo de negación, su, ¿no? Entonces, inchik está en plural, ¿ya? Washargun chikpitsu, ¿ya? Se refiere a que no lo estamos defendiendo, ¿no? Ahí está bien escrito, ¿ya? Ahí está bien. No lo estamos defendiendo. Bien. Yutan kunatak shungunchik, ruashgan raikurmi, tukui reshiakuna yurimushga, ¿ya? Yutan kunata shungunchik, o sea, dice nuestro corazón, ¿no? Las acciones de nuestro corazón, ¿no? A motivo, pues a razón de eso, ¿ya? A razón de esas acciones negativas, ¿qué ha aparecido? Ha aparecido, dice, Tukui Reshiakuna. Ha aparecido muchas enfermedades. Tukui Reshiakuna, ¿ya? A razón de nuestras acciones. Yurimushka. Nikur Alpa, y después dice Alpa, Yaku, Guaira, después la tierra, el agua y el aire, ¿ya? ¿Qué más dice? Ya, Nikur Patsacho, Huk, Kawahkunapis, Reshaikayan, ¿ya? O sea, en este caso, el agua está contaminado, está enfermo, dice, ¿no? La tierra igualmente, ya no está produciendo como antes. El aire también está contaminado, a eso se refiere. Nikur Patsacho, Huk, Kawahkunapis, Reshaikayan. Y después, luego, en la tierra, ¿no? En este caso, los seres vivos, ¿no? Se están enfermando, ¿ya? Se están enfermando, Rishya y Kaya. Entonces, hasta aquí viene a ser el comentario del Papa Francisco, ¿no? Lo que dijo el Papa Francisco. Y sigue, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a decir? Otro comentario en este caso. Taita Papa Francisco Willacamushga, ¿ve? Comenta, ¿no? Informa. ¿Una pregunta? Ya, no hay, ¿no? Muy bien. Tukuylaya dice, Patsakanrata y Kashganta. Ahí está, ¿no? Tukuylaya, Patsakanrata y Kashganta. Entonces, habló sobre la contaminación, en este caso, en todos sus modos, ¿no? En contaminación del agua, del aire, de las enfermedades, habló también, ¿no? Que la contaminación es la causa de todo ello. Tukuylaya. Kaigan rataiga, llapanchiktami ratamanchik. A ver, dice, esta contaminación, ¿ya? Kaigan rataiga, llapanchiktami ratamanchik. Entonces, ¿qué dice acá? Esta contaminación es a causa de quién?
es a causa de todos nosotros. Llapanchik, tami ratamanchik. O sea, nos compete a todos, ¿no? Es a causa de todos nosotros la contaminación. Chaymi, chimanchik, ¿no? Ganra goshnita chingarishgaga. Dice también, y ello nos enferma, ¿no? También se refiere en este caso a los gases, ¿no? En este caso al humo. Ganra goshnita, ¿no? En este caso cuando inhalamos, ¿no? En este caso el humo contaminado. Bien. Y ahora se va a referir a este término, Ganra goshni. Se va a referir a este término. Entonces, uno dice, Kai Ganra goshniga, ¿no? Este humo contaminado, me supongo que se está refiriendo al CO2, ¿no? Shamun viene, Yanukuna hatun tulpa kunapitami. Yanukuna hatun tulpa kunapitami. ¿De dónde viene? A ver, ¿a qué se referirá con esto? Yanukuna hatun tulpa kunapitami. A ver, pitas rima caramu. Viene, dice, este humo contaminado de las grandes fábricas. Ya se refiere a las fábricas, ¿no? Donde se genera, pues, este humo, ¿no? Ya. Nikur, hatun fábrica kunapa. ¿Eh? ¿Se dieron cuenta o no? Ya. Y después dice hatun fábrica kunapa. Rurainin kuna raikurmi. ¿Ya? Entonces viene a causa, en este caso, de las fábricas, de las grandes fábricas, de las grandes, en este caso, eh, máquinas, ¿no? Que producen este humo, ¿no? Ganra Goshni. Nikur fertilizantiwan. Ah, ya, acá ya se refiere, ya no se refiere al humo, ya va a hablar del fertilizante, ¿no? Y luego, fertilizantiwan, insecticida nishgan, hampikunata, ayapa iñishishga. También la contaminación es a causa de los fertilizantes. Ya, es a causa de del uso de los fertilizantes. De los insecticidas o insecticidas. Ya, pues como estamos usando mucho insecticida o fertilizantes, también está ocasionando la contaminación del aire en este caso. ¿Ya? ¿Qué más dice el Papa Francisco? A ver. Kaiwanmi, Yapan mikuykunata, murukunanchik. Allpakunatapis, wakchayayan. Ya, wakchayayan. Dice, con estos fertilizantes, también con el uso de los fertilizantes, estamos ocasionando, ¿no? Que la tierra ya no produzca, ¿no? Que la tierra ya no produzca. Alpacunapis huacchayayan, ¿no? La tierra se está volviendo infértil en muchas zonas andinas, ¿ya? Nikur después, yaku upushganchikpis rakchayan. Bueno, aquí habla de yakuya. Luego también dice, el agua, ¿no? Está contaminado. Wakin masikuna kaino nian. Otras personas comentan, ¿no? Otras personas comentan, kaino nian, dicen de esta manera. Tecnología allapa shumaj kawaiku, acá sería kuna, ¿ya? Kawaikunatami apamu. Tecnología allapa shumaj kawaikunatami apamu. Dicen otras personas que la tecnología nos ha traído nueva forma de vida, ¿no? Nueva forma de vida, dice. Y es Schumacher, dice que es bonito todavía, ¿no? Nikur ima sasachakuna kuipitapis
yargunapaqmi, yanapamanchik. Y después dice, nos soluciona cualquier tipo de problemas, ¿no? Nos ayuda, yanapamanchik. Entre comillas, ¿no? Entre comillas, esta opinión de otras personas. ¿Qué más? Ya vamos a terminar ya. Hay mucho tecnología kunaga, estas nuevas tecnologías, Patsapa shongunta mangmi, ya, este sería shongunta mangmi rikanzu. Ya, estas nuevas tecnologías no se está preocupando, ¿por qué? No se está preocupando por el cuidado de nuestra madre tierra. Patsamamapa shongunta mangmi rikanzu. No está velando por el bienestar de nuestra tierra. Sasa chakuita wañuchirpis huk mushoq sasa chakuitami kamaykun. Dice, ¿no? Al destruir, en este caso, ya, al destruir, pues, nuestro planeta, o nuestra tierra, ¿no? Seguimos creando otras, en este caso, otras formas de vida, ¿no? En este caso, como el uso eh, de nuevas tecnologías, ¿no? Para, por ejemplo, para sembrar, eh, para poder, acelerar, ¿no? La producción de los alimentos. O sea, buscamos una solución, pero a la vez, ¿no? Seguimos haciendo más daño, ¿ya? Kananga musyanchikunami, llullu wawanoya runakuna kashganchikta. Ahora ya sabemos, ahora ya sabemos, dice, que, que somos como bebés, ¿no? Como niños, somos como bebés, ¿no? No cuidamos nuestro hogar, ¿ya? Esa es la opinión en este texto. Ya sabemos, somos como criaturas en este caso. Chaymi, kaypatsacho shumaq kawakuy kanampaja. Por eso, para vivir bien en esta hermosa tierra, kaypatsacho shumaq kawakuy kanampaj, ¿ya? Para que nuestra tierra sea un lugar bonito para vivir. Hatun fábrica kunapa, tecnologíankuna, pasanchikta imano ganrataykamunganta rikananchik. ¿Ya? Que las grandes fábricas, dice, deberían, ¿no? Preocuparse por el cuidado de nuestro planeta, ¿ya? Por el cuidado, en este caso, para que eviten la contaminación. Paikunaga, ellos, Runa kunapa, Mallki kunapa, Ashma kunapa, Kawaininta, Manami rikayanzu. Entonces, dice, las grandes fábricas o ellos no están viendo, en este caso, no se están preocupando por la vida de las personas, por la vida de las familias, ¿no? De los animales. Bien, entonces esto es un texto, ¿no? Es una opinión de quién? Del Papa Francisco. Ya, es una opinión. Entonces, vamos a responder la pregunta, ya, rápidamente. ¿Ya? Aquí, a ver, cada pregunta vale 2 puntos, dice. Primera pregunta. Taita Papa Francisco Nishgampita, de lo que dijo el Papa Francisco, Imatach Pachamama. ¿Qué es Pachamama? Entonces, esta pregunta, ¿cómo está? Está de manera literal. ¿No? Sabemos que en comprensión de texto existe la parte inferencial, ¿no? La parte reflexiva, la parte literal, ¿no? Que la respuesta está ahí en el texto. Pues acá está. Pachamama, Imatach Pachamama, Pachamama. En este caso, Pachamama también podría ser, ¿no? ¿Qué es Pachamama? Alternativa 0.
o la primera alternativa. Mallkikunawan waytakuna kawanan, ¿no? Serán las plantas y las flores. Wasinchik, mamanchik, será nuestro hogar, será nuestra madre. Fabrikunapa wasin, fábrica kunapa wasin, será la casa de las fábricas. Fertilizante kunawan murukuna chakra, serán las chacras o fertilizantes. Y mataj patsamama. ¿Cuál marcarían ustedes? A ver, ayúdenme. ¿Cuál marcarían? 1. 1, claro. Dice, es nuestro hogar, ¿no? Según la opinión de del Papa Francisco, Wasinchi, que es nuestra casa. ¿Y dónde está esa respuesta? Vamos a buscarlo. Ya, a ver, vamos. Está en la primera línea, miren, ¿ve? Patsamamaga, Wasinchikmi. Ahí está. Ahí está la respuesta. Lo voy a pintar de fucsia, ¿ya? Ahí está. Wasinchikmi. Nishpami ni mushra taita Papa Francisco. Dice, es nuestra casa. Ahí está la respuesta, literal. ¿Ya? Y matas patsamama, wasinchik, mamanchik, ¿no? 2. Pregunta 2. A ver, imanotag patsamamata ricargonchik. ¿Ya? Según la opinión del de Papa Francisco, dice, ¿cómo estamos, de qué manera estamos viendo a la tierra nosotros? ¿Cómo lo estamos viendo? Imanotag ricargonchik. Warmitano ricargonchik, lo estamos viendo como a una mujer. Warmitano. ¿Ya? Ese now, acuérdense, now es un comparativo, ¿ya? Si todavía no les enseño, hoy día les voy a enseñar, es un sufijo comparativo. 1. Hukmama wawanta watanganta. Estamos viendo como a una madre que cría a su bebé. ¿Cómo lo estamos viendo? A la tierra. 2. Kikinchik patano ricargonchik. Lo estamos viendo como si fuera de nosotros, como de nuestra propiedad, ¿no? Kikinchiktano. 3. Fábrica kunata kamashranno ricargonchik. Estamos viendo, en este caso, como a las acciones, ¿no? De la fábrica. Estamos viendo como una fábrica. ¿Cómo lo estamos viendo a la tierra nosotros? Vale, ¿cuál marcarían ustedes? Imanotag patsamamata ricargonchik. Respuesta es la 2. 2. Yachatziko. ¿Será la 2? Ya, vamos a buscarlo, ¿ya? Vamos a buscarlo. Creo que está literal también esta Profesor, pregunta. profesor, dígame. disculpe, pero ¿qué es Patsamama? Patsamamata. Ya, Patsamama se refiere a la tierra. A la Ya. tierra. ¿Ya? Entonces Patsamama. sería O sea, en este ya. caso, literalmente dice Patsamama es nuestra madre tierra. Madre tierra. Entonces, si nosotros lo relacionamos, se está refiriendo, pues, ¿no? Al planeta Tierra, donde vivimos. Entonces, en el texto dice, ¿no? Kikin chiktano patsamamata ricargonchik. Sí, eso creo que estaba al final. Ya, creo que estaba al final, por acá estaba. A ver, a ver, a ver. Ganratay manch, kikin chiktano. A ver, ayúdeme a buscar este término, ¿ya? Dice, maita, kikin chikpatano ricargonchik. Si es la respuesta, ahí va a estar. Kaiwanmi, fertilizante. Ya, vamos a ver. Tecnología. Patsamama shongotan ricargo. Ya, Más arriba está, profesor. Más arriba. imanotag patsamamata Pachamama ricargonchik. kikinchi patano. Yuya. Maya, a ver, ¿dónde está? ¿En qué Ahí línea? está, A ahí ver, a está. ver. Más arriba, más arriba. Acá está. Pachamama, ahí está. Patsamamata kikinchik patano yuta ricargonchik. Pero Pero desde acá eso es vamos. lo contrario. Estamos viendo a nuestra tierra como si no fuera nuestra.
Ya, vamos a ver, vamos a subrayarlo, ¿ya? A ver, vamos a leer lo anterior. Chaymi yutakunata rurashga patsamamaga nanachikur ñakakur wagaykan. Llapan mana alli ruranganchikwan. Ya dice que nuestra tierra está sufriendo, ¿no? Está sufriendo, está llorando. Ñoganchikga patsamamata kikinchik patano lluta ricargonchik. Ya, lo estamos viendo, ¿no? En este caso, como si fuera de nuestra propiedad, dice, ¿no? Y maitapis ruragonchik. Washargonchikchu. Allá, acá dice que en forma general dice que no estamos tratando bien a la tierra. Entonces, ¿qué dice la pregunta? La pregunta dice, Imanotach patsamamata ricargonchik. Warmitano, lo estamos viendo como a una mujer. Creo que esa pregunta no tiene sentido, ¿no? Y no, en el texto tampoco no aparece. Huk mama wawanta watanganta. Lo estamos viendo como a una madre que cría a su hijo. Tampoco no menciona en el texto. ¿Ya? Fábrica kunata no. Esta pregunta tampoco no tiene sentido, ¿ya? Porque está hablando de la fábrica. Y la fábrica solamente, en la última parte hablaba de la fábrica. ¿Ya? Entonces, la pregunta o respuesta es la 2, ¿ya? De manera literal. ¿Cómo estamos viendo a la Tierra? Entonces, al ver que este texto esta opinión del Papa Francisco se está refiriendo a la contaminación, nosotros a la Tierra lo estamos tratando, pues, ¿no? Como si fuera de nuestra propiedad, ¿no? Entonces, por ahí va creo que la respuesta y sería la 2, ¿ya? La pregunta 2. Alternativa 2. ¿Ya? El otro lo estoy descartando porque no tiene sentido las alternativas. Por descarte lo estoy sacando. ¿Ya? Pregunta 3. Imanirtaj patsamamaga mamanchik mininchik. ¿Por qué, dice Imanirtaj, por qué a nuestra madre tierra decimos, o sea, a la tierra decimos que es nuestra madre? ¿Por qué nuestra madre? Entonces, esta pregunta, ¿será literal o inferencial? ¿Qué dicen? Inferencial. Claro, no es para un poquito pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿No? La pregunta, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, vamos a ver las alternativas. A ver si es inferencial. ¿Por qué decimos que la tierra es nuestra madre? Runa kuna, muna yanganta, rura kuya nan raikor. Rura kuya nan raikor, dice, ¿no? Dice, en este caso, decimos que no es que es nuestra madre porque las personas hacen lo que se les da la gana. Runa kuna. 1. Mana alli rikashga mama kangan raikur. Es nuestra madre porque dice, lo estamos tratando mal a la tierra a base de esa razón, por esa razón, es nuestra madre, ¿no? 2. Kawachimangan, dice, Kawachimangan chikraikur, watamangan chikraikur, nikur, mikuykunata omangan chikraikur, porque nos ha criado, porque nos ha hecho crecer, porque nos da alimentos, nos brinda alimentos. Por eso decimos que es nuestra madre. 3. Ganra tashga ayu kanganraikur, ¿no? Porque está siendo contaminado por las familias. ¿Por qué decimos que es nuestra madre? O sea, ahí la pregunta o la respuesta, ¿cuál sería? La 2 ¿Cuál sería? también. La 2. La 2. Ya está, la 2. ¿Por qué dice? Porque la tierra nos ha visto crecer, nos ha criado, nos brinda alimentos, ¿no? Ahí está, la respuesta está directo, está claro, ¿ya? Las otras no tienen sentido, no tienen sentido porque nos preguntan, ¿por qué es nuestra madre? Por esa razón, ¿no? Aquí hay que tener un poquito más de paciencia, hasta yo me demoro en leer, ¿no? Pero es práctica nada más. Kawachimangan chikraikur.
Esta raicor es un sufijo de, en este caso, a razón de, ¿no? Es motivo, causa, ¿ya? Luego tenemos aquí el sufijo inchik, inclusivo. Bien. Seguimos con la 4, ¿ya? Con la 4 y la última. Ima ninantaj, llutan kunata, shongunzik, rurashgan raicor. Ya. ¿Qué dice? Ima ninantaj. ¿Qué significa? Dice, ¿ah? Ima ninantaj. ¿Qué significa esta palabra que está entre comillas? Llutan kunata, shongunzik, rurashgan raicor. Dice, ¿qué significan las acciones negativas que nuestro corazón está haciendo, ¿no? Que nuestro corazón está haciendo. ¿Qué significa esa frase? ¿Ya? Entonces voy a comparar un poco, voy a leer las alternativas. ¿Qué significa esa acción? Patsata kuyanganchik raikur significa que amamos a la tierra. Patsamamata ganratashganchik raikur significa que estamos contaminando la tierra. Fábrica kunatawan tecnología kunata kamashganchik raikur significa que en este caso estamos creando fábricas y tecnologías, en este caso, ¿no? 3. Runa kuna imano kawayangan raikur se refiere a las formas de vida de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esa frase? Yutan kunata shongunsik rurashgan raikur. ¿Qué significa? ¿Cuál creen que es la respuesta? Significará que amamos a la tierra. La 1. Patsamamata ganratashganchik raikur. Entonces, ¿por qué decidió la 1, maestro? A ver, dígame usted, ¿por qué? ¿Por qué cree que es la 1? No tenemos consideración, pues decidió tanta Ruranchik, porque no tenemos consideración. Claro. Yuta, por ejemplo, cuando decimos, ¿no? Yuta, yuta purinki. Yuta, yuta mikunki. ¿No? Andas como sea, ¿no? De forma desorientado. Estás comiendo de manera desordenada, ¿no? Estás haciendo cosas negativas. Entonces, cuando nuestro corazón hace acciones negativas, perjudicamos a la otra persona, ¿no? Si nosotros gritamos, la otra persona se va a sentir humillado, triste, ¿no? Si nosotros agredimos con nuestras acciones o nuestra indiferencia, va a afectar a la otra persona. Entonces, algo así lo relacionamos, ¿ya? Yuta es, pues, de manera desordenada, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, yuta, yuta, tushunki. Vainas de forma desordenado, descoordinado. Entonces, dice, rurashgan raikur. Rurashga, ¿no? Que hace lo que hizo nuestro corazón de forma desordenada. ¿Qué significa esa frase entonces? Efectivamente la respuesta es la 1, ¿ya? Patsamamata kangrata shagansin raikur. ¿Por qué está siendo contaminada nuestra tierra? Porque estamos haciendo acciones negativas, ¿ya? Estamos haciendo acciones negativas. Adelante, Dina. Dígame, hermana. Profesor, disculpe, por ese mismo razonamiento es que yo no estoy de acuerdo en la que la pregunta 2 sea Kikinchipatano, Ricargunchik, porque acá la pregunta dice Ricargunchik, ¿cómo lo hemos visto? Y creo que el Papa Francisco lo que está queriendo decir es que lo estamos viendo como si fuera la casa prácticamente de las fábricas. Entonces, para mí la respuesta sería la 3, fábrica kunata, Nata. Kamashga, no, es como que lo estamos viendo ahora, por eso lo tenemos contaminado, por eso mi respuesta para mí, por ejemplo, sería la 3 en la pregunta 2. Esa es o sea, la interpretación que yo le doy a la lectura, precisamente porque es una lectura de reflexión y nos hace ver que lo estamos descuidando la tierra, que hemos dejado que las fábricas crezcan, que haya el humo contaminado. Esa sería mi interpretación. Claro, tiene razón, pero acá, como está esta respuesta, esta pregunta está literal,
acá está, ¿no? ¿Dónde está? Lo he pintado, bro. Acá está la respuesta, ¿ve? Ahí está la respuesta. Claro, porque si lo vamos a hacer de forma inferencial, lo vamos a analizar, podría ser las fábricas, ¿no? Y ese error muchas veces hemos cometido, hasta yo he cometido eso. Y por pensar lo que yo creía, ¿no? Me han invalidado mi respuesta, ¿ya? Pero acá está literal, o sea, con seguridad vamos a ver, ¿no? La pregunta, Ichanga kanan watakuna patsamamata, mana allí mi rikaikanchik, ¿ve? En estos tiempos, a la tierra no lo estamos viendo, ¿no? No lo estamos viendo como debe ser. Paita ganrataikanchikmi, waqaykachinchikmi. Chaymi llutakuna rurashqa patsamamaqa nanachikur ñakakur waqaykan. Llapan mana alli ruranqanchikwan. Ñuqanchikqa, ¿ve? Y nosotros, viene nuevamente, patsamamata kikinchik patano lluta ricargonchik. ¿Ve? Lo estamos tratando, lo estamos viendo como si fuera de nuestra propiedad. Entonces, y la pregunta está literal. La pregunta te dice, ¿no? Imanotag patsamamata ricargonchik. ¿Cómo lo estamos viendo a la tierra? Y no te está preguntando de la fábrica. Si hablara de la fábrica, si por ahí que lo direccionara, podría ser la respuesta. Entonces, acá la respuesta más clara que, ¿no? Por descarte también quizás me puede generar duda en este caso. Yo tengo duda, entonces me voy a la parte más confiable, ¿no? Que está de manera literal la respuesta. ¿Ya? Así sería. Profesor, Ya, disculpa, profesor, gracias. profesor, disculpa, también en el texto no dice opiniones, ¿no? Más está un texto informativo para desarrollar justamente las preguntas. Yo también estaba en duda, pero ahorita analizando lo que usted está explicando, me queda más claro. Gracias. Claro, así lo sacamos. ¿Ya? Porque muchas veces hay errores en el texto, hay errores y a mí me pasó, pues ese les cuento, ¿no? Porque, por ejemplo, venía el texto y para mí estaba claro, era un cuento, estaba claro que la respuesta era la A, por ejemplo. La respuesta era la A y yo marco la A, pero por ahí veo en este caso, a mi evaluador que me da mis alternativas cuando yo hago mi reclamo y me dice que era la 3. Estaba seguro de la 3. Entonces, yo hice mi reclamo ahí, al final me validaron mi respuesta, ¿no? Pero muchas veces ocurre eso. Y no es solamente el año que yo di examen, sino el siguiente año igual, hubo mi mismo problema. Pero yo ya no reclamé porque yo simplemente estaba como observador nada más. Yo ya no di examen, ¿no? Pero pasa, ocurre eso. Entonces, para tú, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para que tú reclames tu alternativa, así como la maestra, ¿no? Para mí es la 3. Estoy seguro que es la 3. Si usted está seguro, entonces tiene que tener claro, ¿no? El texto, o sea, ¿dónde está la respuesta? ¿Por qué esa es la respuesta? ¿Ya? Eso es el problema, profesor, que nosotros tenemos que Ajá, basarnos al texto, porque a veces, muchas claro. veces yo puedo pensar, a veces yo también, varias veces eso en comunicación así me he dado cuenta, no es lo que yo pienso, yo puedo pensar, pero yo tengo Bien, que basarme al texto. ajá. A eso iba, a eso es lo que les quería decir. Entonces, si en el texto, ahí está la respuesta, ya márquenla esa, pues, ¿no? Esa márquenla. Y a veces, por eso a veces perdemos nuestro puntaje, pues. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar, vamos a pasar. Ya vamos a pasar. Eh, ya aquí si lo hacen correctamente, pues ya tiene sus 8 puntos ganados, ¿no? Tiene sus 8 puntos. Ya, y como les digo, si por A o B, el evaluador o el jurado, en este caso el evaluador o el resultado sale negativo, ustedes tienen que reclamar. Si usted domina quechua, tiene que reclamar. Hace su solicitud y para que le puedan atender su reclamo. Si no reclamas, te jalan nada más, si te jalan nada más, no les importa nada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá en la parte inferior están observando una palabra, dice Shingari, ¿qué significa este término Shingari? Significa inhalar, ¿no? Inhalar en este caso el humo, ¿no? Porque en el texto había. A veces viene así.
¿ya? Por ejemplo, puede venir, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Una pregunta, en este caso, para escribir un texto. Ya, a ver, le quiero mostrar. Voy a mostrarles el texto. Ya, por ejemplo, en esta parte, en el segundo bloque, es escritura, ¿no? Acá ¿qué tienes que hacer? Primero es identificar, ¿no? O leer, en este caso, la indicación, ¿no? De qué te pide escribir, qué vas a escribir, ¿ya? Entonces, ¿qué había pasado la vez pasada, ¿no? En la evaluación anterior, el año pasado, ¿ya? En la parte inferior de estas líneas, vino igual que esta, ¿no? Shingari, inhalan. Entonces, ¿qué decía? Decía Harawi. Harawi, y como su traducción decía poema. Entonces, ¿qué era eso? Era como una aclaración de ese término. Ya, entonces, muchos se habían confundido pensando que esta recomendación les pedía escribir un poema. Y no era un poema, ¿no? Era que escribas un texto, un correo, que escribas con un correo. Era un correo solicitando, ¿no? En este caso, a otra persona, en este caso al especialista, ¿no? Para que realice la recopilación, ¿no? De los poemas, en este caso de los estudiantes. Entonces, ahí hubo también bastante confusión, ¿ya? Por eso que cuando ven un término así debajo de un texto, en este caso, acá, ¿ya? No se vayan a confundir por esa parte. Bien, la escritura lo vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer la otra semana. Vamos a continuar con la lectura nada más. Ahora sí. Ya, aquí, por ejemplo, a ver, este es para el aspecto oral, para la entrevista, ¿ya? Te dice, ¿qué comida de otros lugares te gusta? ¿No? Aquí la otra pregunta decía, ¿cómo son las fiestas en tu comunidad? ¿Cómo eran las Profesor, no casas? está presentando el PPT. A ver, un ratito, por favor. Gracias, disculpe. Ya. En el banco de preguntas de Quechua Central, ¿ya? Ustedes habrán visto ayer que el maestro presentó, ¿no? Te pregunta, ¿no? Pero lo primero, lo que te pregunta es, ¿cuál es tu nombre? ¿No? ¿De dónde eres? ¿Cómo son las fiestas en tu comunidad? ¿Cómo es la comida? Eh, ¿Qué te gusta hacer más, no? ¿Cantar, bailar o qué te gusta hacer? ¿Qué tipo de juego te gusta? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Ya? Te ponen casos también, ¿no? Por ejemplo, si te pagan mucho dinero, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿Por qué? ¿Qué libro te gusta leer? ¿Ya? ¿De qué trata? Pero estas preguntas te van a hacer en quechua. Te van a hacer en quechua. Acá tu respuesta obviamente va a ser de la manera oral, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿qué comida de otros lugares te gusta? ¿No? Ima mikuykunata, wakin markakunapa, allapa, ¿no? Allapa munanki, ima mikuykunata. Ima notas chaymikuy, ¿cómo es esa comida? Por ejemplo, tú puedes hablar de comida de la selva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ñoga, puede decir, ¿no? Ñogaga, ñogataga, ¿ya? Mencionas la comida, por ejemplo, un plato típico de la selva, ¿no? Pones tacacho, Juanes. ya, Juanes, más rápido, ¿ya? Juanes, ¿ya? Ñogataga, Juanes, Mikuimi, ¿no? Ayapa, o dices, ¿no? Ayapa, eh, puede ser cuya, ¿no? Me quiero bastante esa comida, o muna puede ser, ¿no? ¿No? Nada más. Ñogataga, Juanes, Mikuimi, Ayapa, muna.
o me gusta la comida, en este caso, el Juanes, ¿no? Entonces, en este caso, Juanes pertenece a la selva, ¿no? ¿Cómo es esa comida? Ya te dice que describas la comida. Ah, ahí puedes decir, ¿no? Chay, esa comida, chay mi cuiga, esa comida, ¿no? Puede ser, puede decir, ¿no? Puedes utilizar un adjetivo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, mishkimi, ¿no? Mishkimi, puedes decir, ¿qué más puede decir? Sabroso, ¿no? Cuando dices mishkes, se refiere al dulce, sabroso, rico, ¿ya? Mishkimi, Rico, no es Mishki, maestro. Mishki, si que hay quiero escribir rico, ¿qué digo? mishki nada más, mishki, ¿no? Delicioso. O sea, el término mishki se refiere literalmente al dulce, ¿ya? Pero si cuando va a depender del contexto o de la oración, de qué estás hablando, entonces puede ser sabroso, delicioso, rico, ¿ya? Y así lo podemos utilizar este término, ¿ya? No necesariamente se refiere a dulce, sino va a depender de la oración, ¿ya? Puede decir, ¿no? Chay, entonces ahí puedes decirlo, puedes mencionar los ingredientes. Chay mi cuiga, ese chay mi cuiga, ah, ¿qué lleva, no? Arroz, aicha, ¿no? Aicha, aicha tami, ¿no? Aicha tami capun, ¿no? Tiene. ¿Qué más? Arroz, ¿no? Arroz, arroz mi, ya, arroz. Puede ser arroz yohmi, ¿no? Yohmi, el término yoh con, ya, etcétera. Entonces, una breve descripción de ese alimento. Una breve descripción. Acá estás especificando qué comida te gusta. Puedes hablar del ceviche, del Juanes, del arroz con pollo, puedes hablar del tallarín, pero te está preguntando las comidas de otros lugares, ¿ya? Esto es para Maestro, las... Sí, si es dígame. que quiero decir de otros lugares, o sea, ceviche, con el Ujú. chicharrón de pota, quiero decir, así en tal cual es su nombre se pronunciará, pues, ¿no? Porque Sí, no hay. sí, sí, no se cambia, ¿ya? No se cambia los nombres propios. Siempre en cuando se utiliza o se cambia la vocal o alguna letra, siempre en cuando que esa palabra haya sido ya establecido o quechuizado, en otras palabras, haya sido adaptado al quechua. Por ejemplo, la palabra trigo, a ver, ¿qué es para ustedes trigo? ¿Qué es trigo? ¿Lo El entienden o no? trigo. Sí, Trigo claro, el trigo, se refiere al trigo. el En trigo. castellano se escribe con una Oh, sola Trigo. I con G. Pero Exacto. este término trigo ya está adaptado al quechua central y está con doble vocal. Otra palabra que está adaptado, quechualí, como tomati, tomati. Y matas tomate, tomate. 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 Entonces, Ya ¿qué le ha han ocurrido acá? ¿Qué quechualizado, ha como ocurrido usted acá? dice, ¿Qué ha maestro. ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que, por ejemplo, acá la O, ¿no? Lo han cambiado por la U. Las vocales, ahí se diferencia, profesor. Ajá. La I lo han reemplazado por la E. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en nuestro idioma quechua central, ¿ya? En nuestro idioma quechua central, eh, en muchas variantes, en algunas variantes, ¿no? Dependiendo de la región, ¿no? Utilizan estos términos, solamente se utilizan tres vocales nada más para hablar. Solo utilizan tres y no necesitan usar la O ni la E. Pero en otras regiones, por ejemplo, en mi zona de Conchucos, ahí sí utilizamos la O, utilizamos la E también. Por ejemplo, la E se utiliza bastante en Callejón de Huaylas, en Ancash, en Carazo, en Ungay, ¿ya? Entonces, a razón de esta investigación, ¿no? De toda esa variante, todo, entonces, la normativa de la escritura del alfabeto nos dice que debemos utilizar solamente tres vocales para la escritura, más no para la oralidad.
para oralidad normal utilizas tu variante de cada zona, de dónde eres. Entonces, ese es por esa razón, porque en la sesión número 2, justo les explico esto, ¿no? Cuando tú escribes, por ejemplo, cuando tú escribes laguna o lago, ¿cómo deberías escribir esto? Gocha, gocha, oralmente decimos gocha. ¿Cómo lo escribirían? Esta O lo vamos a reemplazar por la vocal U. U. Ujú. Así, gocha. Entonces, concluimos que cuando nosotros escuchemos palabras con O, como hoga, ¿ya? Esto automáticamente se va a relacionar, la O lo vamos a relacionar con la vocal U. ¿Dónde está? Ahí está, con la vocal U, lo vamos a reemplazar. Y si escuchamos palabras con la vocal I, perdón, con la vocal E, esto lo vamos a relacionar para la escritura automáticamente con la vocal. ¿Con qué vocal? A ver, ¿se acuerdan? I. Con la vocal I. Ya Claro, está. ogi. Eso van a hacer ustedes. A ver, una palabra con ella. A ver, vamos. Con O ya está. Ocha. Ogi. Voy a escribir Ogi. ocha. Vamos, con E, con Geru. E. Ya está. Geru. Geru, ajá. Geru. Listo. Ahí está. Oralmente, en oralidad dice geru. Geru. ¿Ya? Pero esto, la escritura tiene que ser con I. I. ¿Ya? Git. Por esta razón, por esta relación que existe en nuestro quechua. Ahí está, lo estoy pintando de verde, ¿ya? Por esa relación. Entonces, lo mismo ocurre Listo. con la consonante G, ¿no? Con la G de gato, ¿ya? Entonces, cuando digo por ejemplo, digo gam, digo gama, entonces, ¿qué es gam? ¿Qué mata gam? Es pronombre personal, Tú. ¿no? Pronombre personal, tú. Gam. Entonces, No. este sonido G, automáticamente, como yo Es la escucho Q. G, como escucho G, lo voy a relacionar con la Q. Pues yo digo, la G va a tener relación con la consonante Q de queso. Esa es la relación que existe en quechua. La G por la Q. Si escucho ham, automáticamente lo escribo con Q. Ham. Que significa tú, ¿no? Pronombre personal en segunda persona. Ham. ¿Ya? Y así, ¿no? La otra consonante. H, por ejemplo. ¿No? H. Y digo yo, por ejemplo, hampi. Miren, hampi. ¿Ya? Hampi. Entonces, hampi, ¿qué es? Hampi, ¿qué mata hampi? Medicina. Medicina para curar, hampi. Entonces, este sonido J automáticamente tiene que ser reemplazado por, ¿qué consonante? Por A ver, la ¿se H. acuerdan? Por la Por la H. H. Ahí está. Todo sonido con ja, entonces yo me mentalizo, ¿no? Tiene que ser con H. Hampi. Entonces, esta ya no va con J, va con H. O sea, ¿qué significa en otras palabras? Que la H ya no es muda en quechua. La H tiene sonido, pero el sonido que adquiere es de la sonido del consonante J. ¿Ya? Si yo domino quechua, ya entiendo quechua, esto tiene que tener bien claro, ¿ya? Está en la sesión número 2, creo. Revisen el video de la sesión número 2. Ahí está. Ahí está explicado. Ahí nos hemos demorado casi 2 horas. Ahí está, ¿ya? Muy bien, no quiero alargarme acá. Ya es parte de nuestra actividad, pero es importante que sepamos, ¿ya? Los que quizás no me entienden esto, está en la sesión número 2, en el video de la sesión número 2 del alfabeto, de la Chaguaya Quechua Central. Ahí está. Y si quieren un poquito reforzar más esto, me escriben por privado y se los explico de manera personalizada también, cuando tengo tiempo, ¿ya? Muy bien. Lo voy a borrar, a ver, voy a borrar, ya o lo toman captura, no sé, los que desean, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Listo? Ya, ahora sí. Ya, creo que voy a hacer un video de esto, ¿no? Así, bien detalladito, así con imágenes, todo voy a hacer, ¿ya? Hacer un video. Esta parte tiene que quedar claro, porque aquí muchos nos equivocamos. Cuando escribimos,
Ahí se equivocan, ¿no? Por ejemplo, me escriben, ¿no? Ñuga, ñuga allimi kaika. Me escriben, ¿no? Y manotas kaikan, ¿qué le digo, no? Kaika. ¿Ya? Y me escriben, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cuál es el error ahí? ¿Cuál es el error? La G, ¿no? La G. Entonces, la consonante G no se usa en quechua. ¿Por qué lo reemplazo? Por la Q, ñoja. ¿Ya? Ahí son errores mínimos, pero no tiene que ocurrir. ¿Ya? No tiene que ocurrir. Maestro, buenas noches. Dime, buenas noches, Nemías. Buenas noches, maestro, ¿qué tal? Maestro, también del Caica, maestro, acláralo. Ah, Caica ya, es doble A. Ajá, ya. Caica. Ajá. Caica. Entonces decimos Ajimi, por ejemplo, Ajimi Kaika. Ya, gracias, Nemías. Por ejemplo, Ajá, doble. cuando hablamos del verbo, ya esto lo voy a hacer en la sesión de conjugación de verbos. Ahí les voy a explicar detalladamente, ¿ya? Cuando un verbo está, en este caso, está expresado en tiempo presente, ¿ya? Y en primera persona, si estamos hablando de nosotros, kaika es el verbo estar, ¿ya? Estoy, ¿no? Yo estoy muy bien, dice, ¿no? Yo estoy muy bien. Entonces, este verbo es estoy bien. Entonces, verbo, conjugación del verbo en primera persona, en tiempo presente, siempre va a llevar doble vocal al final. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, otro verbo, miku, ¿no? Ñoja miku voy a poner, ¿ya? Ñoja miku. Entonces, yo como, no, yo como, ahí está. Ñoja miku, ¿ya? Puede ser ñoga, allimi, miku, ¿no? Yo como bien. O ñoga, allita puede ser, ¿no? Ñoga, allita mi miku. Yo como, en este caso, ¿no? Como bien, como bastante, ¿no? Entonces, lo que va a cambiar solamente son los términos, ¿no? Ayapa y chicla, ¿no? Si dice, por ejemplo, y chicla, Profesor, profesor, significa, a ver, disculpa, usted dice como bastante, pero sería Aichactan entonces. bastante es ayapa, ¿no? Ayapa, ya, ayapa, demasiado. Ayapa, es ñoga ayapa, ayapam mico, por ejemplo, ¿no? Dice, ñoga ayapa mico, es decir, yo como demasiado. O sea, en este caso, soy de buen comer, ¿no? Ya, soy de buen comer. Entonces, acá tenemos en este caso, por ejemplo, en el orden, pronombre, ¿no? En este caso, el verbo, siempre al final de esta oración, ¿ya? De esa manera. Entonces, lo que vamos ahí es a la vocal, ¿no? A la vocal en el verbo. Cuando la expresión está en primera persona, colocamos doble vocal, ¿ya? En cualquier verbo. Mico y tuyo y aro y puño y guaja y cuya y, ¿ya? Cualquier verbo. Bien, Dina quería participar. Perdón, Dina. Quería saber si Atska es el sinónimo de Ayapa. Claro, sí, puede ser, porque Atska es bastante, ¿no? Atska. A ver, vamos a ver. Ya, ahí está, Atska. Ya, este Atska se refiere al término cantidad, mucho, ¿no? Bastante. Ayapa, puede ser ayapa es demasiado, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, ¿ya? Yo como bastante, Atska. Y cuando dices ayapa es demasiado. Podría relacionarse por ahí, ¿no? Podrían relacionarse. Ya. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la segunda pregunta. Ya, la segunda pregunta dice, a ver, ¿cuál es el animal que más te gusta? Y acá así como la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la comida que te gusta de otros lugares? ¿Cuál es el animal que más te gusta? Dice. Entonces, igual, ¿cómo es? Y manota. Entonces, acá la pregunta que he hecho sería, ¿no? Maigan ashmataj ayapa ashmatataj kuyanki. Maigan ashmatataj kuyanki. Y manotaj de ashma. Ya van a hacer la pregunta que he hecho. Entonces ahí vas directo, directo a la respuesta. No te confundas, ¿no? Ñoga taga, puede ser, ¿de qué animal te gusta? Ah, ya. Algo, Cuya, algo tacuya.
Ajá, ñoga, ñogataga, a ver, ñoga, allá, ñogaga, ya, ñogaga, Ogaga, Mishita Kuya. ya, entonces, ahí puedes mencionar, ¿no? Algo, ashmatami, ¿no? Ashmata, algo ashmata, kuya. Como es verbo, ¿cómo lo coloco? Doble A, ¿no? Kuya. Ñoga, algo ashmata, kuya. Ya, Tiene que ir, maestro. Ashmata sí ya está diciendo algo, pero claro. Pero como lo dices, estás precisando ahí, pero estás siendo preciso porque te está preguntando, ¿qué animal te gusta? ¿Ya? Simplemente, si tú dices ñoga, algo, alguta, cuya. ¿Está bien o está mal? Está bien, está se bien. entiende. Sí, se entiende, se sobreentiende. Pero yo quiero Ya, ser lo está más hablando de vean el preciso. perro, pues. Ajá. ¿Qué Mishita, animal? Perro. Mishita, ¿no? Sí, sí se entiende, está bien. Entonces, Sí, maestro. con esto, ¿qué quiero Sí, decir? Mira, con esto quiero decir que el quechua no es tan riguroso como el castellano, no es tan exigente, ¿no? Si tú escribes una palabra más, una palabra menos, pero se entiende lo que has escrito, ¿ya? Sí es válido, sí es válido. Ya por ahí quizás has usado dos adjetivos, qué sé yo, para el mismo sustantivo, también es válido, ¿ya? Es flexible el quechua, ya es flexible. Bien, chay, entonces ahí precisas, ¿no? Chay algo, o chay algo, ¿no? Chay algo, ¿ya? Chay ashma, puede ser, ¿no? Chay ashmaga, shumagmi, ¿no? Utilizas adjetivos, shumagmi, ¿qué más puede Kuya. ser? Puya, puklaj, ¿no? Puklaj, puede ser puklaj, puklakoj, puklakoj, ¿qué más puede decir? Kuyakojmi, ¿no? Cojmi, etcétera, etcétera. Entonces, dice que muy hermoso, es muy juguetón, es muy cariñoso, ¿no? Entonces, ahí lo vamos enumerando con una coma, utilizando los adjetivos. Entonces, lo que ayer aprendieron, por ejemplo, el uso de los adjetivos también es importante, ¿no? Porque lo podemos utilizar, en este caso, para escribir o para comunicarnos oralmente también, ¿ya? ¿Qué más? Muy bien, ya, ahí nomás. ¿Ya? Abajo viene la otra pregunta. ¿Qué juego practicas? ¿Ya? Maigan pukllaytataq kamruranki, ¿no? Y manir. Ahí puede ser, ¿no? Me gusta el vóley, el fútbol, me gusta ¿Qué se manejar dice fútbol? bicicleta. Puklay es jugar, maestra. Puklay, No, ¿ya? ¿qué se dice fútbol, por ejemplo? Ya, fútbol, literalmente no hay una palabra directamente, no hay. Pelota. Lo Creo que que se ha- dicen lo que se hace es relacionar con los verbos, con las acciones, pelota ¿no? jacta y creo. Ajá. ¿Cómo le digo? Entonces puede ser, vamos a ver primero, ya, pelota, pelota es ya, primero vamos a jugar, ya, puklay, Pucllay. ya, vamos con el Maestro, verbo puklay, jugar, ya, pelota, vamos a ver con la pelota. ¿Qué hacemos con la pelota? maestro. Pateamos, ¿sí o no? Patear, Ajá. entonces, vamos Es relacionando. niños que hablan Jaita, ya, jaita es patear. Entonces, claro, como es patear, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pateas? Ya, jaita. pelota. Entonces, como es lo utilizamos para patear, porque no pateamos piedra, no pateamos madera, sino pateamos pelota, lo vamos a relacionar con jaitana, ¿no? Ajá. Jaitana, por su uso. ¿No? Jaita y Puklay, pelota. jaitana, ya, ahí. Entonces, jaitana, jaitana, ahí está. Vamos a poner, el verbo lo ponemos al final, ya, en la segunda opción. Ahí está. Jaita. Ya, Ahí mismo. jaitana, entonces le ponemos jaitana, pukyaita, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya, jaitana, pukyaita, ¿qué puede decir ahí? A ver, yo juego el fútbol. Entonces ahí lo relacionamos de esa manera, ¿ya? Maestro. De esa manera, lo adaptamos. Porque no hay. Si tú pones fútbol, puede ser fútbol Claro. también, ¿no? Puede ser fútbol. Entonces, Boli con puede sombrero ser, a ver, también.
Si lo pones tal cual está, como préstamo, fútbol, Pucllay fútbol. fútbol, pucllaita, ¿no? Pucllaita. Fútbol, pucllaita, volei, pucllaita. Pucllaita, fútbol, pucllaita, acción de hacer, ¿no? Fútbol, pucllaita, rura, ¿no? O muna, ya está, muna, de querer, ¿no? Entonces, me gusta el fútbol, está diciendo. Entonces, como no, está, no tenemos una palabra precisa para fútbol, lo tomamos como préstamo, igualito, ¿no? Igual como está, ¿ya? Pero aquí ya el verbo lo está direccionando. Y este chico, ¿Sí? maestro, disculpa. Y también, ¿no? Nuga, haitana, pucleitam, o sea, el sufijo validador mi, que en este caso vendría a ser, no aumentamos pucleitam, ahí el mi. Nuga, haitana, pucleitam, puclea. Claro, Solamente para validar en todo lo que es quechua nada más. claro, ahí dice, ñuga, haitana, ajá, Haitana, y ahí está, pucleitam, ajá, puclei, ahí mi, tam, ahí está, No, pucllaitan, no, puclea. ahí está, El ñuga, validador mi, haitana, ahí está, pucllaitan, pucleitam, ahí está. ya, entonces acá, por ejemplo, ve que estás repitiendo, ¿no? Estás repitiendo dos verbos, ¿no? Dos verbos estás usando ahí, ya, que también es válido, no hay problema, es válido, pero Maestro, es, maestro, para que sea preciso, se pone después del pucleitam coma. Pucleitam, hay una coma, después de pucleitam. ya, Ajá, ahí, para leer pausado y da listo. sentido. Muy bien, excelente, excelente, ¿no? Entonces ahí está la situación, ¿no? En este caso para responder, ¿ya? Si no sabemos una respuesta exacta en quechua, lo adaptamos, ¿no? Lo adaptamos, de acuerdo al uso, de acuerdo al uso, ¿no? Al uso en este caso del sustantivo, ¿no? De la pelota, ¿ya? Entonces, no, el béisbol. si fuera con la mano, bueno, si fuera vóley, ¿qué diríamos ahí? Haitana diríamos con el vóley, ya no sería haitana, porque No, haita es no es patear. haitana, es patear. Ya, ¿qué dirían, por ejemplo, como para jugar el vóley? La No, giaita. ¿Mm? Con vóley sería la giaita, profesor. Pero, profesor, en realidad la palabra fútbol, no hay tiene, pues. ¿cómo se puede decir? En quechua, porque yo he escuchado de la profesora Margot, la palabra fútbol no hay para decir en quechua. No hay, pues. Boli. No hay. Solamente fútbol, nomás así ella, pues bueno, ella decía, no, fútbol, ¿Por si es qué? vóley, vóley. Sí, ¿por qué? Volei. Que no- Porque como no hay, escúchame, como no hay, la maestra te está diciendo, pues tómalo como préstamo. Claro, Igual, exacto, como un préstamo. igual. Entonces, cualquiera de los casos es válido. Si tú lo tomas como préstamo, es válido. Pero, ¿qué va a determinar que está bien esa pregunta o esa oración? Las palabras que vas a hablar después, ¿no? Bueno, en este caso el verbo, ¿no? El verbo jugar y en este caso que te gusta, ¿no? Te gusta ese deporte. Abajo viene el otro caso, que lo hemos adaptado de acuerdo a su Porque, uso. profesor, porque los jurados, cuando a veces uno ya quiere deletrear, no, Jaitana, eso quiere decir, entonces los jurados ya te dicen que la palabra fútbol no hay en quechua, solamente tienes que decir lo que es el préstamo. Claro. Sí, sí es válido. En los casos es válido. Pero en este caso, normal, si usted domina, ahí le sustenta, pues, ¿no? Le sustenta, ¿por qué? ¿Ya? Aitana Pukyaitam. Entonces, ahí también te van a validar, no hay problema, ¿ya? Pero preferiblemente, si no encontramos, utilizamos el préstamo nada más. No queda de otra, ¿ya? Preferentemente. Muy bien. Vamos a continuar, a ver, vamos a continuar, ya. No me quiero demorar acá. Vamos a la siguiente presentación, ¿bien? Entonces, aquí el maestro, el día de ayer, maestro Nemías, ¿no? Nos explicó acerca del uso de los adjetivos calificativos en quechua, ¿no? Adjetivos calificativos en quechua. ¿Para qué utilizamos los adjetivos? ¿Ya? ¿Para qué utilizamos? Entonces, así como en el castellano,
en el quechua se utiliza verbos, adjetivos, pronombres, conectores, ¿no? Se utiliza los signos de interrogación, preguntas interrogativas, utilizamos adverbios, ¿no? De tiempo, de modo, de lugar, ya utilizamos números también, ¿no? Utilizamos las palabras en quechua de los colores, ¿no? Animales, también se habla de animales, o sea, de todo, ¿no? De todo. Entonces, en quechua tenemos que ir parte por parte. Ya, en este caso, ustedes habrán visto en algunas partes que he escrito, por ejemplo, acá dice, ¿no? Algo takuya. Entonces, ¿qué es esto? Acá he utilizado, por ejemplo, he enumerado adjetivos, ¿no? Shumag, ¿no? Kuklyakoh, ya, Kuyakoh, ¿no? He utilizado adjetivos para poder escribir mi respuesta. Entonces, ¿qué significa esto? Que un adjetivo, ya un adjetivo, va a estar siempre, ¿no? Va a estar siempre antecediendo al sustantivo, ¿ya? Al sustantivo. Aquí dice, ¿no? Además, debemos saber que los adjetivos se sitúan, ¿no? Se sitúan antes que los sustantivos. Ahí está. Entonces, ejemplos, vamos al ejemplo. A ver, sustantivos y verbo, dice, ¿no? Sustantivos y verbo. Ya, entonces, acá vamos al ejemplo, ya. Shumag, por ejemplo, ¿no? Shumag. Shumag waita. Shumag waita, dice. Shumag waita. Entonces, shumag, Hermosa flor. hermosa flor. Shumag waita. Ya, pero voy a borrar para hacerlo más simple, ya. Shumag waita. Nada más. Hermosa flor, ¿no? Al castellano. Otro. Tenemos adjetivo acá, de color, en este caso está hablando de color amarillo. Galluash. ¿No? Galluash. Y mata galluash. ¿Qué es amarillo? Ah, chipsha, inti. A ver, ¿quién más? Guaita. Guaita también hay. Entonces, galluash, inti, dice, se refiere en este caso que el sol, ¿no? El sol es lo relacionamos Amarillo. por el amarillo, ¿no? Pinta el sol, de color amarillo. Está. Cuando hacen sus exámenes, por ejemplo, para sus alumnos o para, como una práctica, por eso, ¿no? Galluash one, le pones el one. Galluash one, intita, yimpi le pones, ¿no? Yimpi. Ahí está. Entonces, ¿qué estás diciendo ahí? Colorea, pinta con color amarillo, el sol. Yimpi es pintar, ¿no? Galluash one, intita, yimpi. Ah, ya. Pinta con amarillo el sol. Entonces, si se dan cuenta, el sol es inti, es un sustantivo, y galluash está antes del sustantivo. ¿Ya? Y al final está el verbo, impi. Entonces, es una pequeña oración acá, por ejemplo, ¿no? Es una pequeña oración. Ya, ahí está. Tenemos el adjetivo, galluash, sustantivo y verbo. Ya, en ese orden. Muy bien. Ya está. Siguiente ejemplo. Yanakuchi. Ya vamos con el Yanakuchi. A veces. Ya, por ejemplo, Yanakuchi, ¿ya? Imataj Yanakuchi. Kuchi, chancho, cerdo, ¿verdad? Animal. Yana, ¿qué viene a ser? Negro. Negro, es color. Entonces, podemos concluir, ¿no? Que los colores lo utilizamos también como adjetivos calificativos. Todos los colores, ¿no? Amarillo, blanco, rosado, celeste, marrón, ¿ya? Entonces, los colores. Yanakuchi, chancho. ¿Castellano cómo es? ¿Chancho negro o negro chancho? Chancho negro. Ya, chancho negro. Entonces, ¿qué observan acá? A diferencia del castellano, a ver, ¿están en el mismo orden? ¿En el mismo orden estarán?
Si se dan cuenta, No. el adjetivo está antes que del sustantivo cuchi, ¿no? Y en cambio, en el castellano, primero está el sustantivo, ¿ya? Ajá, primero está el sustantivo, luego está el adjetivo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que en quechua el adjetivo está antes que el sustantivo. Por eso decimos, ¿no? Por ejemplo, shumahwarmi, alliwarmi, ¿no? Hatun runa, está este término hatun runa. Cuando dices, ¿no? Hatun runa, ahí está, hatun runa. Hombre, hombre grande, ¿no? Hombre grande. Ya. Hatun runa. Gela runa, ahí está. Gela runa cuando no quiere trabajar, ocioso, ¿no? Gela runa. Ah, ya, quiero decir Gela wambra, niño ocioso. Gela algo. Ya, entonces, miren, relaciónenlo así nada más. ¿Ya? Adjetivo, luego el sustantivo. ¿Bien? Entonces, aquí lo estamos, por ejemplo, dice, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahora sí, ya sí. Hombre grande, chacracho micuican. En este caso, vamos a poner acá, hatun runa, chacracho micuican. Hatun runa, chacracho micuican. El hombre grande está comiendo en la chacra, ¿no? Está almorzando, puede ser. Micuican. Ya, micuican. Gela runa, ayapa puñun. Ayapa puñun. Ya. El hombre ocioso, dice, duerme demasiado. ¿No? Duerme demasiado. Puka jacuan. Vamos, en el siguiente ejemplo. Puka jacuan. Puede ser, por ejemplo, ¿no? Puka jacuan goñutzimai. Puka jacuan papata apari. Carga con la manta roja la papa, puede ser, ¿no? Puka jacuan. Entonces, puka rojo. Haku La es manta. manta. Y este término wan, ¿se acuerdan para qué se usa? El término wan. Con, muy bien, con. Ya ve, apari. Entonces, ya, a ver, vamos a traducirlo acá. Puka jacuan wamrata aparica. Aparica dice, ¿no? Aparica, acción verbal, ¿por qué está? Porque hay doble vocal al final, en primera persona. Dice, estoy cargando al bebé, al niño, con la manta. ¿Qué color? Rojo, ¿no? Puka jacuan wamrata aparica. Ahí está. Wamrata, esta ta también, ahí lo voy a, les voy a recordar. Creo que todavía no les enseño, ya les enseñé ya. Todavía, ¿no? El uso de la ta, el uso del wan, ¿ya? La conjugación de los verbos también en los tiempos, ¿no? En presente, pasado, futuro, ¿ya? Voy a revisar la sesión, pero todavía no les enseño, creo, ¿ya? Pero lo vamos a trabajar, no se preocupen. Es importante el que conozcan ustedes el uso de los sufijos de manera correcta, ¿ya? En cada sustantivo, en cada verbo, ¿ya? El uso de los adjetivos en este caso, ¿no? Es importante el orden, el orden que le voy a colocar cuando escribo o cuando hablo. ¿Bien? Ahora sí. Aquí hay otro ejemplo a su lado, ¿no? La papa y el trigo, dice, ¿ya? Entonces, este es un pequeño repaso nada más. No me voy a demorar aquí tampoco. Ya es un repaso nada más. Y aquí está el orden, ¿no? El orden en este caso, de las palabras que voy a escribir. Entonces, el adjetivo siempre deben ubicar antes del sustantivo. Antes, ¿ya? Algo. Uyo algo mikun. ¿Ya? Uyo algo mikun. Entonces, al final tenemos el verbo, el sustantivo al medio y el adjetivo antes que el sustantivo. Porque va a calificar, en este caso, va a modificar al sustantivo. ¿Ya? Puede, en este caso, hablar del tamaño, del color, del sabor, de la forma y otras cosas más. ¿Ya? Dice, a ver,
El adjetivo le va a proporcionar información, ¿no? Información de, justamente del sustantivo. Ya le va a proporcionar información. ¿Cómo es, por ejemplo, cómo es esa piedra? ¿No? Imanotah chayrumi. ¿Cómo es? Llampu, chukru, chusku kuchuyoj, ruiru, imanotah rumi. ¿Cómo es la piedra? Ah, ya, la piedra es, a ver, ¿cómo sería la piedra, Nehemías? Imanotah rumi. ¿Cómo lo calificamos a la piedra? Rumi. Ruiro, puede ser Rumi, ruiro, ¿no? chukru, Chucru, ahí está, chucru, ¿no? Chucru, viene a ser el término chucru, ¿ah? Chucru que es duro, ¿no? Duro, ¿no? ¿Eh? Y así vamos buscando adjetivos. Entonces te haces la pregunta, imanotah, ¿no? Imanotah. Imanotah, por ejemplo, imanotah, a ver, imanotah chalwa, imanotah chalwa. ¿Cómo es el pescado? Ah, ya puede ser, ¿no? Mishki mikuymi, allapa tuyuyohmi, ichiklla, ichikllami, hatunmi, aycha sapami, tuyu sapami, qué sé yo. Vas calificando al sustantivo. Por ahí va saliendo su adjetivo. ¿Ya? Por ahí va saliendo. Muy bien. Shumach warmi puñun, dice nuestro segundo ejemplo, ¿no? Shumach warmi. Shumach, hermoso, bonito, lindo, bello. Warmi, ya sabemos, mujer, ¿no? Puñun. Shumach warmi puñun. Entonces, en castellano, ¿qué nos dice? La hermosa mujer duerme, ¿no? La hermosa mujer duerme. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta oración, ¿qué se puede modificar? Se puede modificar en este caso, el tiempo, ¿no? El tiempo en qué modo está expresado esta oración. ¿Ya? Acá dice está en presente, puñón, ¿ya? Hay otro término que utilizamos para decir, por ejemplo, está durmiendo, ¿no? Puñuy can, ¿no? ¿Ya? Si esta expresión está en presente, está durmiendo en este caso. Si está en pasado, por ejemplo, utilizamos puñushka. Puñushka. ¿Ya? Si está en futuro, utilizamos el término inga, sufijo inga. Acción verbal en futuro, puñunga. Shumahwarmi, puñunga. La hermosa mujer dormirá. ¿Ya? O acaba de dormir, puñurjun, ¿no? O puñurjan. Entonces, cada regla, cada uso de los sufijos, vamos a conocerlo también. Ya, la otra semana, el día viernes, vamos a empezar con la conjugación de los verbos. ¿Ya? En presente, en pasado, ¿no? En pasado cercano, distante. Ya, vamos a trabajar en conjugación del verbo en futuro también. Yo hago un ejemplo, ustedes también me van a ayudar. ¿Bien? Muy bien. Ahora sí, ahí más o menos, ahí les presento, ¿no? Un pequeño resumen de los adjetivos calificativos, ¿ya? Está con su traducción. Si gustan, lo podemos agregar más, ¿no? Agregar más por ahí. Por ahí, por ejemplo, tenemos ya el chucro, ¿no? Que es duro. Lo vamos a agregar. Anjas, ¿ya? Anjas, harwash, uyu, ajra, ajla. Aquí le he puesto 3 términos, ¿por qué? Porque esto justamente recopilamos, ¿no? De los maestros que eran de diferentes partes y nos dictaban, ¿no? Profe, en Pasco se dice ajra, en Conchuco se dice uyu, en otra región dicen ajla. ¿A qué se refiere? Flag, ¿no? Flag. Puedo utilizar tuyo, por ejemplo, yo digo tuyo runa. ¿Tendrá sentido? ¿Se entenderá si digo tuyo runa? ¿Qué dicen? Sí, profe. Claro, pues, ¿y qué es tuyo? Es Sí. hueso. Ah, hueso, ese hombre está puro hueso, ¿no? Puro Flaco. flaco, entonces lo relaciono también. Tuyo runa, ¿por qué lo relaciono? ¿Por qué? Porque estoy diciendo runa.
Si yo digo, por ejemplo, Wira Runa, ¿qué estoy diciendo? Gordo. Claro, Hombre gordo. te estás refiriendo al hombre, ¿no? Bien, papeadito, ¿no? Bien, ¿no? Gordito. ¿Ya? Si yo Justo. digo, por ejemplo, a ver, Ichik algo, por ejemplo, ¿no? Ichik algo, ya. Utilizo el término Ichik. Chiquito perro. O Ichiklia Chiquito también puede perro. ser. En algunos lugares dicen Ichiklia. En otras zonas dicen Ichi Nailla. Así dicen en otros lugares. Ichinailla, Ichiklia. Pero viene de la raíz Ichik. ¿Ya? De ahí se deriva. Entonces, en cada zona va a ir cambiando. Obviamente no va a ser igual, pero va a cambiar. Y sus terminaciones no va a cambiar. ¿Ya? Yuraj, ¿no? Por ejemplo, el adjetivo yuraj. Y mataj yuraj, blanco, ¿no? Blanco. Color blanco. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yuraj papa, y mataj yuraj papa. ¿Qué es? Papa blanca. Papa blanca, Papa ¿no? blanca. Ahí está. Listo, yuraj papa. Yo digo, por ejemplo, yaga. Yaga es malo. Malo. Y si yo te digo, por ejemplo, yaga warmi. Mala Mujer mujer. mala. Mala, mujer mala. Ay, si es mujer mala, ¿no? Hagiríntica, ¿no? Hagiríntica, lo dejamos, ¿no? Y es hombre malo, si es hombre malo, lo cambiamos también, ¿no? Entonces, ama yaga kaitos, ¿no? Ama yaga kaitos, no seas malo. Muy bien. Entonces, los adjetivos, colegas, ya ahí están. Y pueden haber más, quizás me puede haber olvidado colocarlos acá. Y hay más, ¿no? Si gustan, lo agregamos, no hay problema. Entonces, voy a Malo, duplicar. ¿cómo se dice? Ya, ahorita te digo. ¿Qué se dice Ya. malo? Una variante, Mala. la variante general es yaga. Es yaga bravo, malo, ¿ya? Pero hay otra también, hay otra por acá, pues le he puesto, por ejemplo, que significa piña, creo que es piña. Piña creo que es, ¿ah? Maitas. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, ¿dónde está piña? En el otro PPT está. Creo que está en el anterior, ¿no? Ya, Sí. está en el otro, creo. Ahí Ya. está en el verde. Ahí está en el verde. Ah, ya está, mira, ve. Piña. Piña huaca, piña toro, piña runa. Por eso, ¿se acuerdan? No sé si se acordarán de este término. Piña psiqui, cuando decimos, ¿no? Piña psiqui. Piña psiqui, me cagas. Eres renegón, piña psiqui, eres malo. ¿Ya? Por ahí se relaciona. Ya, pero el piña psiqui es ya un poquito, es un término que se utiliza de manera informal. ¿Ya? Además se utiliza para insultar, ¿no? En otras palabras. ¿Ya? Piña nada más, piña. Entonces, esa es su variante. Otra variante por ejemplo, del malo, ¿cuál sería? A ver, si ustedes conocen, normal me lo dicen. Lo agregamos también. Maestro, en algunos lugares he escuchado lo que es malo. Dicen pues no, Chiqui, ¿no? Chiqui era una cana. Ya. Dicen pues no, había sido un hombre malo. Pero Chiqui es Ya, como un español, ¿no? Pero claro, sí, pero sí lo he chiqui, escuchado. escúcheme, chiqui viene del verbo chiqui. ¿Qué es chiqui? En el diccionario está ¿como qué? Está como de la palabra, su traducción sería odiar. Odiar, chiqui, odiar. ¿Ya? Malo. Entonces, por eso lo relacionamos con malo, ¿no? Chiquiruna. Ah, ya, Exacto. chiqui. Entonces, para decir hombre malo, le tengo que suprimir esta Y, la tengo que suprimir. Ya, si lo dejo con Y, simplemente dice odiar. Ya, chiquiruna. ¿Ya? Chiquiruna. Ya, entonces ahí está. Hombre malo. ¿Ya? Y así. Es odio, maestro. Chiqui, Odio, ajá. odio. Odio, sí. Odio. Claro, odio. Odioso, Odio. chiqui. Odio. Entonces lo relacionamos nada más. Chiquiruna, ah, ya, hombre odioso, ¿no? Hombre odioso. Entonces, en otras palabras, es hombre malo, ¿no? ¿Ya? Chiqui. Entonces lo vamos a dejar ahí. Chiqui, odio. Lo vamos a poner, ¿ya? Odio. Otro. A ver, otro adjetivo. Ayúdenme. A ver, vamos a agregar unos 5 o 6, ¿ya?
Yo le puse lo que me acordaba, ¿no? Pero hay más, hay bastantes adjetivos. De color, hay nombres, ¿no? Nombres exactos para decir. Por ahí escuché chucro, ¿no? ¿Qué era chucro? Duro. Chucro, ya. Chucro papa, ¿no? Duro. Papa duro. Ajá, chucro es duro. Ahí está. Chucro papa. Otro, a ver, otro adjetivo. Aukis papa. Ya, ahí está, auki, o aukis. Auki sería auki, ¿no? Auki, ¿qué es auki? Viejo. Ya, viejo, creo que Papa está viejo. también. Creo que está también. Auki, chacuas, ahí está chacuas. Papa vieja. Ajá. Ya, chacua se refiere a género femenino, ¿ya? Vieja, al femenino. Sí está, como Ruco ya está ya. Como Ya, si es Ruco. arruco también está. Ya, por ahí me dicen auki, también es válido. Auki también es válido. Chacuas. Auki también es válido, ya. Ya está chacuas ya. A ver, otro adjetivo. Profesor, yo conozco uno que por mi zona hablan y bueno, en la familia, y me decían que significaba delgado o flaco, kashpi. Por ejemplo, a Kashpi. una prima le decían kashpichanca. Mira, interesante, ¿ah? Kashpi, ¿de qué parte es usted, Dina? De Conchucos, de San Marcos. San Marcos, Kashpi. Bueno, yo soy de Conchucos, pero no me suena. Ya, lo voy a dejar, ¿ya? Delgado, ¿no? Para ambos géneros, ¿no? Sí. O más se refiere al femenino. Para ambos se No, refiere. no, a una parte del cuerpo, ¿no? Kashpi, Sí. delgado. Ah, sí. Ya, voy a Igual, investigar, ¿ya? Me interesa. Voy a investigar ese término. Sí. Y así como usted dice, profe, maestra, así como usted dice, hay términos también en otras zonas que nosotros no lo conocemos. Ya, ¿alguien quiere hablar? Disculpe, profesor, yo aquí soy una intrusa para los que, bueno, no me he presentado. Soy, en el momento una madre de familia, pero soy enfermera de profesión y he crecido en Conchucos y me interesa regresar a hacer voluntariado como enfermera en las comunidades y quiero aprender a escribir. Entonces, mi profesión es enfermera. Ya, no se preocupe, maestra, no, porque como le digo, el curso es para todos, ¿no? Ahí tenemos a Nemías, que es estudiante, ¿no? Universitario, y excelente maestro Nemías, ¿no? Que está encaminando la promoción de nuestro quechua, ¿no? En algún momento yo también empecé como él, ¿no? ¿No? Creamos página y empezamos a recopilar, a investigar. Y así, mire, este momento, por ejemplo, es muy oportuno, ¿por qué? Porque nos estamos aprendiendo un término nuevo. Para mí es nuevo, porque yo nunca lo había escuchado, cash, ¿no? Pero de esa manera, profe, yo dígame, soy de Cajatambo. Igual en Cajatambo nosotros hablábamos así como dijo la profesora, Kashpichanca, ya está, Kashpi mira, ¿ve? siempre utilizamos. Entonces, Yo mira, soy de tú Cajatambo. relaciónalo con Chucos y Cajatambo. Limitan, están cerca a kilómetros, se lo vamos relacionando, ¿no? Ya, entonces, esa variante pues ha llegado hasta esta zona. Y así de esta manera. Ya, van a haber más adjetivos. A ver, vamos a completar si hubiera más por acá. No sé si ustedes saben, ¿no? Otro adjetivo. ¿Ya? Que no hayamos hecho, ¿no? Por ejemplo, acá ya están bastante delgado. Apolo. Hola, Apolo, buenas noches. Yo tengo uno, Yampu. Yampu ya está, creo. Ya está, creo que Yampu Yampu. suave. Espera, vamos a revisar si ya no Ya está, está ¿ya? ya. Acá viene bien Yapo. Yampu, llano, ajash, Ya, ya. ¿Está o no está? Ayúdeme, pues. No está, ¿no? Ya, No. no está. Vamos a poner entonces, yampu. Si es así lo conozco, yampu. Es suave, ¿no? así Suave, es. suave, ajá. Suave o delgado. Suave o, en este caso, blando, ¿no? Blando. Ahí está, es la Ajá. palabra. Suave, Blando. blando, sí, sinónimos. Entonces, si tú eres Blando, suave. blando, ya, a ver, vamos a poner. Vamos acá en que yampushongo, decimos, ¿no? Yampushongo.
Claro, corazón Un blando. corazón blando, ¿no? Ajá. Entonces, yo digo, llampu shongo, entonces, yo literalmente lo puedo traducir como corazón suave. Literalmente lo traduzco, ¿no? Corazón suave. Pero en este caso, si lo vamos a expresar para una acción, pues, llampu shongo significa corazón blando. En otro significado que le podemos dar, a ver, a estas dos palabras, llampu shongo. Acá nosotros en Cajatamo decimos yapu. Ya está el yapo. Claro, ella sería su variante, pues ¿no? Su variante. Ajá, sí, Ah, sí, sí. Pero perfecto. la escritura sería yampo, no es yapo. Ya ¿Ya? ves. Ah, ya, ¿Por ya qué? ves. ¿Por qué? ¿Por qué yampo? ¿Por qué? ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo puedo hacer? Porque el término yampo, por ejemplo, es hablado, por ejemplo, en Pasco, es hablado en Huánuco, en Ancash. O sea, en un 70% a nivel de la región central se habla. Entonces, por la cantidad de hablantes, pues se ha determinado utilizar ese término, ¿ya? De esa manera, en este caso, se establece la escritura, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con noja y ñoja, ¿no? El pronombre de ñoja o noja. Pues, la mayor cantidad de hablantes es el término ñoja, con ñ. Pues, utilizamos la ñ, pues, ¿no? Pero para oralidad utilizamos noja también, ¿ya? Otro adjetivo, vamos, ayúdenme, otro adjetivo. Vamos a completar acá, tenemos 4, 5. A ver, yo tengo uno más. Sería Tengo uno más, a ver, Alishtuku. A Gachaga. ver, Nemías, dime Nemías. Alishtuku, que sería orgulloso, ¿no? Alish. Alishtuku. Ya. Alishtuku. No, pero sería maestro junto sería para que sea un adjetivo. Ujú. Parece un Ajá, compuesto, ¿no? claro. Parece un Claro, un compuesto, ¿no? compuesto, exactamente. Alishtuku, el ga, el último en el ga, el G. Por ejemplo, Alishtuku. Alishtuku. Ah, ya. Alishtuku, ¿qué me decías que era? Sería orgulloso, pero no orgulloso. Orgulloso. Creo que Ajá. es Huánuco, ¿no? Ajá. Sí, variante Huánuco, que colinda con Ah, Ancash, ya. ¿no? Yo he escuchado Entonces, Cajatamo. Alishtuku justo, significa, pues, que el sabelotodo, ¿no? Que es el El máximo, ¿no? vanidoso. El El vanidoso. vanidoso. Claro, sí lo he escuchado. Me había olvidado, sí lo he escuchado. Ya está, miren, ¿ve? Ah, ya. A ver, que Ginsi, Nemías, Alishtuko Runa, ¿no? Un hombre orgulloso, vanidoso, ¿no? Ya, muy bien, Exacto. ajá. excelente, ya. Alitucoj, nosotros decimos en Cajatamo. Alitucoj. También, ajá, Alishtuko. Ahí está. Con O, pero con U escribes, ¿ya? No te olvides, con U. Ya, bacán. Otro. A ver, Wauji, ¿quién quería hablar? Sí, ¿El otro? yo, profesor, Vamos, a Pablo. ver, yo Otro tengo adjetivo. otro, Gachaga, pues. Gachaga. Buena eso. Gachaga, ¿está bien Gachaga, así? Gachaga es, por Áspero. ejemplo, rugoso, así. Sí, Áspero. Gachaga, por ejemplo, Ah, ya. rugoso, áspero. Por Sí, ejemplo, no, Áspero. Gachaga Rumi. Gachaga Gacha, Rumi, por ejemplo, Ajá. ¿no? Áspero. rugoso. Ya está. Gachaga. Gachaga, rugoso. Está bien, pues, gachka. Ahí está, gachka. Ajá, Con la cha. Gachaga. La cha Ajá, es por ejemplo, gachka. cuando calificamos a la piedra, ¿no? Gachaga Rumi. Ajá. Áspero. Piedra áspera. Ya. Muy bien, está bien. Gacha, rugoso. Ya. Otro adjetivo. Vamos, aporten. Puede ser, Profesor, también puede puede ser, ser puede ser, puede ser aquí. color también, ¿ah? Puede ser color también. No hay problema. Profesor, Dime, Liliana. también puede ser saki de seco. Claro, creo que está. Creo que está. A ver, vamos a revisarlo, ¿ya? A ver, Tulio, Guya. No está acá. Ina, Oro, Saki, no hay. Atsuka, ya, con el Atsuka me confundí ya. No está. Claro. Saki. Seco. Seco, claro. Seco. Perfecto. Por ejemplo, Tsaki. A ver, Tsaki. Tsaki Chaki, ¿no? Puede ser. Tsaki Chaki, ya. Pie seco. Ajá. Saki charki. Y puede ser Tsaki la Zapa, ¿no? La Zapa.
Latzapa. Saki la zapa, o sea, ropa seca, ¿no? Saki la zapa. ¿Ya? La zapa es ropa, la zapa, ¿ya? En otra zona dicen ya zapa, ¿no? La zapa. Ya. Seco. ¿Y cómo sería entonces lo contrario? Mojado. ¿Cómo sería mojado? Ah, Ojo. Ojo. Ojo, claro. Ojo, ahí está, Ojo. ¿eh? Miren cómo va saliendo más Ojo. adjetivos, ¿ah? Mojado. ojo. Ojo. Recuerden, cuando escribo con Q, pero suena con G, ¿no? Ojo, ¿ya? Con Q, siempre con Q, ¿ya? Ojo, mojado. Otro más, a ver, otro más grande, pequeño, a ver. Puede ser también de color, le decía, ¿no? De color, Goyo. tamaño, color, forma. Goyo, goyo, ¿ya? ¿Qué es goyo? Verde. Verde. Claro, verde. Perfecto. Goyo papa, ¿no? Goyo papa. Goyo Goyu ucho. papa. Goyo ucho. Goyo sacha, ¿no? Goyo sacha. Ya está. Otro, dos más. Terminamos. Yuyu. Yuyo. Creo que ya Ah, está. Yuyo. Claro, yuyo lo relacionamos con rupu, chacuas, verde. lo contrario, bebe, ¿no? Pero, pero bebe, ¿sería bebe? Yuyo. Yuyu, no sé, nosotros decimos yuyu pasto, yuyu Ya, lo Yuyu vamos a papa. poner como tierno, ¿no? tierno. Tierno, o tierno. Ajá, Claro, porque perfecto. si le ponemos bebé, estaría hablando del bebé, ¿no? El sustantivo. Pero si lo ponemos Ah, yuyo, entonces si utilizamos tierno. yuyo, va a depender de la otra palabra que voy a utilizar. En este caso, depender, por ejemplo, yuyu gewa, me decía por ahí el maestro. Yuyu gewa. Ajá, ¿No? Entonces estamos hablando del pasto tierno. Ah, ya. tierno. Hablo, por ejemplo, yuyu papa, Yuyu papa. tierna, ¿no? Ahí está. Ah, yo digo yuyu algo. ¿Me matas yuyu algo? Perro, en este Chiquito caso, perro. ya estoy hablando del perro, ya lo direcciono, ya. Yuyu algo es perro bebé. Miren, pero ahí miren cómo lo voy direccionando de acuerdo al sustantivo. No siempre va a estar ahí direccionado, no está como le estoy diciendo. Ya, yuyu, por ejemplo, otro animal, yuyu usha, ¿no? Yuyu usha, oveja tierna, ¿ve? Oveja bebé, ¿no? En este caso. Bien. Yuyu tierno, tierna, ¿ya? Los adjetivos van direccionados para ambos géneros, ¿ya? No hay diferencia de género en este caso. A excepción de estas palabras, por ejemplo, orgo, ¿ya? Orgo, quina, chacuas también puede ser, ahí chacuas o ruku, ¿ya? Por ejemplo, orgo, ¿qué es orgo? Ojo. Orgo es macho, ¿no? Macho. Y china es hembra. Hembra. ¿Verdad? Entonces, este término orgo o macho, o orgo o china, en quechua más se utiliza para diferenciar las plantas y animales, ¿ya? Más no se utiliza para las personas, ¿ya? A las personas decimos olgo y a las mujeres decimos warmi, ¿no? Pero en tema de plantas y animales se utiliza orgo o china. Yo digo orgo ruda, ¿no? Ruda macho. China ruda, ruda hembra, ¿ya? Así. Bien. Si no hubiera más, ya vamos a guardar, ¿ya? Vamos a guardar el material. Aquí hay más ejemplos, ¿no? En el sustantivo perro, decíamos, yaga algo, yuraj algo, ya, yana algo, en este caso piña algo, uchucля algo te dice, ¿no? Uchucля algo,
perro pequeño. Bien. Yuyu algo. Yuyu algo puño. Muy bien. Ahí está. Así como este ejemplo, también hicimos con el hombre y la mujer, ¿no? Oyo warmi, ¿no? Entonces aquí estamos visualizando el término, ¿ya? Warmi. Vamos a agregar acá, ¿ya? Warmi. Vamos a poner mujer bonita. Allá, Shuma Warmi ya está. A ver, vamos a poner allí, ¿ya? Vamos a poner allí. Yo digo Allí, allí bueno, Warmi. Allí Warmi, ¿a qué me estoy refiriendo? buena mujer. Buena mujer. Mujer buena, ¿no? Mujer buena. ¿Ya? Mujer buena. Yo digo, por ejemplo, a ver, no sé si habrán escuchado este término, Takra. Takra Warmi. ¿Qué será Takra? No. Lenta, algo lenta. Sí. Mujer lenta. Viene Que de se, torpeza, de que se torpeza. demora en hacer las cosas. Ajá, demora, pero es más, más direccionado para torpeza, ¿no? Torpe, ¿no? Ah, Torpe. Otro adjetivo, vamos a ver, otro término adjetivo. Ya, vamos a poner yuraj, color, yuraj warmi. mujer blanca. Mujer blanca, Y si digo yana warmi, Mujer mujer negra. negra. mujer Negra. ¿no? Mujer de color, ¿ya? No suena chiste, pero ¿por qué con el blanco no se ríe? Ah, pero digo yana, ya no causa risa, ¿no? Y así somos, pues, así somos los peruanos. Todos somos así. ¿Ah? Perú profundo. Basta que le cambie el color, ya, ¿no? Ya está, ya chiste, ¿no? Pero así es, ya, ese es el uso del adjetivo. Generalmente el adjetivo, les cuento, en quechua, lo utilizamos los adjetivos, generalmente las personas, los adultos, de más o menos base 40, mi generación, algunos, ¿no? De las 34, utilizamos el quechua, hablamos, pero de manera graciosa, pero utilizamos adjetivos, ¿no? Adjetivos bien subidos de tono, ¿no? Subidos de tono, ¿ya? Y eso pasa en todos los lugares que yo he visitado, ¿ya? Yo le digo, eso sí aprende, le digo, ¿no? Eso sí aprende, saben hablar. Habla cosa buena, pero Profesor, dígame, profesor, maestro. hemos hablado de adjetivo para caliente, frío. Sí, creo, parece. ¿No? Normal, lo agregamos también, ¿no? A ver, ¿cómo le llamamos caliente? Goño, Hacha. Claro. Achaj, claro, achaj viene del calor, ¿no? Acachay nosotros le decimos. Acachay, claro, quema, pues, de quemar. Vamos a agregarlo, ¿ya? Es bueno aportar, es bueno. Y así aprendemos más. Les cuento, en este grupo, no solamente somos de un solo lugar, somos de diferentes regiones. ¿Ya? Tenemos amigos de Pasco, de Cajatambo, ahí tenemos a estos Dimas, ¿no creo? Me parece Dimas de Cajatambo. Cajatamo, Perú, mi estimado. Ahí está Dimas, muy bien, hermano. Voy a conversar seriamente con usted, porque tiene talento. Perfecto, mi estimado. Para tocar un par de Mira, guitarritas. le cuento que usted y el maestro Moreno Rubén, son uno de los Rubén Moreno. primeros que están participando en este grupo. Que anteriormente no he tenido. Tenía la maestra Elsa, pero Elsa parece que lo han secuestrado, no sé quién se lo ha llevado, no sé, no aparece por ningún lado. La maestra Elsa también También de domina, Cajatamo. sí, variante Cajatambino, sí, ella sabe bastante Cajatambo. Entonces, es bueno, ¿por qué? Porque comparamos nuestro quechua y si nos contradecimos, también lo debatimos, ¿no? Y tomamos una decisión, ¿ya? Pero es bueno saber todas las variantes, es bueno, ¿ya? Pero está simpático, profe. Para mí es la primera vez que estoy participando en este No, evento. es bonito porque a mí, por ejemplo, yo soy de Conchucos, les cuento, yo soy de Ancash. A mí me llamó bastante la atención estos términos, ¿no? De las variantes, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, hambre, tengo hambre. A ver, ¿cómo dicen ustedes tengo hambre? ¿No? Mía Maya, Naya. A ver, Maya,
Ahí está, mire, dice, mira, la maestra dice Mayaga. Ya, Mayaga. Por ahí Dimas dijo, ¿qué dijo usted? Mianaya. Mianaya. Ah, Miyana. Pero Mianaya. hay otro. ¿Quién es de Ancash o Huánuco? Hay otro. Bueno, Profesor, en Ancash se dice Mayagá. Bueno, de Conchuco se Ahí está, Mayaga. Ahí está. Miyana, otro. ¿Alguien más? Qué interesante, ¿eh? ¿Han escuchado Wixana? Sí, ¿Por qué Wixa? Porque Wixa es barriga. Entonces, Wixa. barriga, estómago, entonces, ya, ¿qué siente mi estómago? Hambre, Wixana, dice. Entonces, Tiene miren, hambre. miren estas tres variantes de cada zona, ¿no? Como dicen, para si tienen hambre, quieren comer, ¿no? Millana. Ya, este Millana yo lo puedo relacionar con, ¿no? Mi cuna, o mi cana, o mi cuna. Yo lo puedo relacionar, porque tiene un parecido, ¿no? Mi cuna. Pero si está como Millana, es variante caja también, no lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de nuestro quechua central, ¿ya? Bonito. No nos cerremos en nuestra zona, ¿ya? Vamos, veamos toda la región, ¿ya? Toda la región. A ver, Rupaj, me decía Rupaj era caliente, ¿no? Caliente. Achaj también decían por ahí, creo, Achaj. Ya, Sí, Achaj. profesor, acá también. Sí. Chau. Discúlpeme que a veces me equivoco porque como el quechua está en mi cabeza, a veces al castellano le cambio las letras. Eso me está pasando, está habiendo un cruce ahí en mi mente. ¿Ya? Ya está. Goño. Goño, ya. Ahí está, Goño también, muy bien. Goño. Goño. Muy bien, Goño. Rupaj, ya, caliente. Listo. Profesor, disculpe, profesor. Maestro, Sí, adelante, disculpe, maestro. goño más que todo es como para tibio. ¿Qué le parece? Caliente, tibio. Pero ¿cómo Ajá, dirías tibio? A ver, tibio, sí. dígame, ¿cómo dirías tibio? Por eso, Goño por eso sería tibio, tibio. por ejemplo, goño yaku, o sea que agua tibia, ¿no? Goño yaku, Agua agua caliente. tibia, así más o Pero menos. también significa agua Agua caliente. caliente, achak, Ya, pero caliente sería más Coño, es achak yaku. tibio. ya, bueno, Ay. Está bueno. bien, entre caliente y tibio hay diferencia. Hay diferencia, entonces hay que ponerlo goño, pues ya, no nos hagamos problemas. ¿Ya? Goño, ya, tibio. Como le digo, el quechua es flexible, o sea, no es arbitrario como el castellano. Ya, si tú escribes conmigo huevo sin H, ya, error, ¿no? Error. Pero en quechua no, en quechua si hay un término que no parece lo mismo, entonces lo dejamos nomás ahí, ¿no? Va a depender del contexto, de la situación, del modo, va a depender de eso, ya, del modo. Goño yaco, achajiaco. Hay diferencia, pues claro, ¿no? Nota, ¿ya? Tiene razón, ahí, vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? ¿Alguien más que quería agregar más, creo? ¿Alguien más? No sé. ¿Algún adjetivo más por ahí? Ya no hay, ¿no? Ya, si hubiera ahí lo agregamos, ¿ya? Vamos a guardar. Ya está. Bien, aquí estábamos, ¿no? Ayiguarmi, Chikruna, ¿ya? A ver, hombre. Acá vamos a agregar, nos falta dos, ¿ya? ¿Qué digamos el hombre? Manota Runa, ¿cómo es el hombre? Ya, el término runa, ¿Cómo se dice cuando tiene canas? allá, canas, Sogo, Acá en so, Cajatán le decimos Sogo. Sogo so, Borja. Soruma. sogo uma runa. ahí está. Pero si tú dices sogurruna, también se entiende que es canoso, se entiende, ¿no? Exacto. Sogorruna, así le digo, sogouma, también se entiende. Entonces es válido, sogo. Sogo es el Ah, color, se refiere al color, pues al color gris, ¿no? blanco. Blanco, no blanco, ¿no? Blanco con negro combinado, ¿ya? Ya está. Ok, a ver, otro. Sogorruna.
Ah, ya. Vamos a ver el otro, a ver, yo digo, por ejemplo, ya voy acá, voy a un poquito, voy a mi director, a veces cuando me amargo le digo pachazapa, le digo a mi director. Como no me entiende, Barrigón, como no me entiende, barrigón. como no me entiende, me dice, la tuya, me dice, me lo devuelve. Entonces, ya ahí utilizo, por ejemplo, ¿no? Pachazapa. Pero acá, el pachazapa ya es como un compuesto, ¿no? Es un compuesto que significa barriga grande. En otras palabras, Barrigón. Ah, le estoy Barrigón. insultando, ¿no? Pachazapa, le estoy diciendo barrigón, ¿ya? O barrigón. Ajá, o barrigona, ¿no? En este caso, si es femenino, ¿ya? Pero como les digo, va a depender del contexto o a quién me estoy dirigiendo, en qué modo lo estoy hablando. Por ejemplo, acá, en vez de pacha, lo podemos componer con uma. Uma, por ejemplo, ¿no? Umazapa. cabeza grande. Ajá, cabezón, ¿no? Hombre cabezón, le estoy diciendo, ¿no? ¿Ya? En vez de uma, lo cambio, por ejemplo, por maki. Ah, maquizapa. Manos grandes, le digo, ¿no? Entonces, en este caso, maquizapa, ¿no? Manos grandes. Muy bien. Entonces, un adjetivo lo puedo componer, también lo puedo componer, pero va a depender, en este caso, de este término zapa, que es exageración o aumentativo, ¿ya? En las sesiones posteriores vamos a ver cada sufijo. Cada sufijo vamos a trabajar. Muy bien. Ahí está el zapa, el sufijo mi, ashga, urgo, ¿no? Ya, aquí está. Hay un pequeño resumen acá. ¿Ya? Hay un pequeño resumen, ¿no? Cada uno con su explicación, ¿no? ¿Para qué utilizamos? ¿Ya? Hay una presentación del PPT, ¿ya? Ya estoy finalizando. Es como un diccionario estoy haciendo, un diccionario de sufijos, ¿ya? Un diccionario de sufijos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ustedes ya no estén buscando sesión por sesión, sino abran su diccionario de sufijos, ahí encuentran, así como este, ¿no? Y con ejemplos, le estoy poniendo, con ejemplos, ¿no? Bien detallado, para que ustedes tengan ya en este caso, su diccionario de sufijos, ¿no? Recordemos que los sufijos son términos, son, son términos aumentativos a una raíz, ¿no? A una raíz verbal, a una raíz nominal, ¿ya? Una palabra, a ver, voy a compartir esta parte. Ya vamos a terminar, ya, por favor. Creo que me estoy pasando mucho. Así, me he pasado demasiado. No se molesta, ¿no? No, 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 profesor. está más bien, sabroso, profesor. Me olvidé de No, la profesor, hora. más bien. Perdón, me olvidé de la está hora. sabroso la Profesor, más bien, clase, por favor. profe. Diga Ah, usted. me olvidé de la Profesor. hora. Profesor, más No, bien, es comparta el grupo, pues, las sesiones. Comparta el grupo, las No, sesiones, un favor. no te preocupes. El grupo exclusivo son ustedes. O sea, ese trabajo es para Ah, ustedes. pero no, pero comparta las sesiones, por favor. Sí, sí. ¿Por qué estoy repitiendo la sesión del maestro del día de ayer? Porque, como le dije, no se ha grabado. Ya, Ay, no, ay, ay. en términos de tecnología no hemos podido grabar. Ahorita lo estoy grabando Ajá. para que ustedes lo vuelvan a ver nuevamente. ¿Ya? Ya. Perfecto, profe, ahí Entonces, sí eres un golazo. Sí, estamos, sí, pero, el objetivo que estoy repitiendo no es para volver, sino es para qué, para que ustedes lo tengan su archivo ahí. ¿Ya? claro, naturalmente. Es- Ajá. Por eso eh, comparta las sesiones 1, 2, 3, 4, un favor. todo, maestro, todo lo estoy compartiendo. Ajá. ¿Ya? Todo lo estoy compartiendo, no se preocupe. Usted Ah, Sí, abre su profesor, ya, enlace, profesor. usted abre su enlace Ya, nada más del gracias. Drive, abre su enlace de Drive, ahí está. Y les recomiendo que lo Ah, descarguen en ya, su laptop. directo. Escúchenme. Por eso, directo al Drive, ¿no? Profesor, directo al A Drive ver, está compartiendo, directo al Drive. maestro Apolo, escúcheme, míreme. Hay un Drive que yo he creado, un Google Drive, ¿ya? Sí, sí. Ese es un lugar de almacenamiento de ustedes, de cada uno tiene su correo, Gmail. Entonces Ah, entras a ese ajá. enlace, haces clic nada más, y ahí se abre todas las carpetas, sesión por sesión. ¿Qué hace usted? Ay, ay, ay. Descárgalo todo, el video y su material, descárgalo. Y lo guardas en tu laptop, y en tu laptop lo puedes volver a ver. En celular no se puede descargar los videos, porque son de duración más de 2 horas, hora y media, no se puede descargar en celular. Es pesado, Así es. ¿ya? Es pesado.
Por eso lo cargo al drive nada más. Muy bien, Está bien, profe, está bien. para finalizar, a ver, quiero compartirles esta parte. Ya. Y a ver, vamos a ver. Ya, voy a compartir este material. Es la sesión número 5. Creo que todavía no trabajamos. Ya, pero les voy adelantando, ¿ya? Ya está, acá. A ver, el sufijo acusativo ta, ¿ya? Ahí está. A ver, esta parte quería compartirles. Un sufijo son términos, ¿no? Que se utilizan en cada palabra, en cada raíz verbal o raíz nominal, ¿ya? Entonces, si yo le agrego un sufijo, por ejemplo, a ver, vamos a ver con el término tinkuchej nomás, ¿ya? Tinkuchej. Tinkuchej, ¿ya? Este término tinkuchej viene del verbo ¿qué? Encuentro. El verbo encuentro, tinkui, ¿no? Tinkurishun, tinkuchiaj, etcétera, etcétera. Verbo tinkui. Tinkuchejkuna. En este caso, tinkuchejkuna. Todo este término tinkuchejkuna dice los que se encuentran, en este caso, los que se juntan, ¿no? Entonces, ¿qué se juntan? Ah, se juntan los sufijos. Los sufijos que se juntan. Allá. A ver, ejemplo. Ejemplo. Por ejemplo, warmikuna. ¿Ya? Warmikuna. Entonces, este warmikuna, ¿ya? Aquí lo vamos a copiar. Warmikuna. Ya, aquí está. Entonces, al término warmi se le ha añadido un sufijo kuna, ¿ya? Se le ha añadido, se le ha agregado, se le ha aumentado, también podemos decir. Warmikuna. Entonces, ¿cuál sería la raíz? La raíz nominal en este caso sería warmi nada más. Como puede ser mishi, puede ser algo, puede ser waka, kuchi, rumi, qué sé yo. Nombres, ya, sustantivos. A este warmikuna voy a agregarle, a ver, el sufijo wan. Ya está. Ya cambió la situación. Ya no dice mujeres. ¿Qué dice en castellano, Dimas? Mujeres. Con las mujeres. Muy bien, con. Todo ¿qué significa con? ¿Ya? Con. Warmikunawan, con las mujeres. Le voy a agregar otro, a ver, warmikuna, warmikuna, wanmi. No, otro mejor, ya, warmikunan, wan. Ya está. She, voy a agregarle el sufijo she. ¿Qué dice ahora? A ver, ¿quién me ayuda? Warmikuna wan she. Con las mujeres, no. A ver. ¿Dónde está nuestra hermana? A ver. La Con las enfermera. mujeres, dice. Dice que. Dice con las mujeres. Dice, ojo, dice que, no te olvides, ya, dice que con las mujeres. Ah, warmi kuna wamshi puñushun. Ah, interesante, ¿no? Warmi kuna wamshi puñushun. Ya, puñushun. Dice que vamos a dormir con las mujeres. ¿Eh? El verbo ya le da el sentido, ¿no? Warmi kuna wamshi tushushun. Tushushun. ¿Eh? Warmi kuna wamshi mikushun. Verbo mikushun. Entonces, si se dan cuenta, a este verbo mikui le agregué este término shun, ¿no? Shun. Entonces, esto nos indica futuro, ¿no? Futuro. Warmikuna wan shimikushun. Dice que vamos a comer con las mujeres, dice. Ya, esta expresión. ¿No? O puede ser también, comeremos con las mujeres. ¿No? Dice que comeremos con las mujeres, etcétera.
Entonces, para finalizar, se refiere a que a una palabra raíz, a una raíz nominal o a una raíz verbal, se va a ir añadiendo sufijo por sufijo para darle sentido y conjugación a esa expresión, a esa oración, ¿ya? Eso es la estructura, la característica principal de nuestro quechua central, ¿bien? Chainomi quechuancicta yachakushun, sumaq yachakushun, yapanchi. Gracias por su atención. Disculpen que me he pasado, ya, discúlpenme, pero Estaba bien estoy bien de ustedes. entretenido. Voy a Hoy día sí